Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 65. Problemas nuevos y viejos. Ubicación: Polo Sur. Cuando Joe llegó a Polo Sur, no se dirigió a la ciudad. Allí estarían Tonraq, Sena y Korra. No quería verlos hasta que todo esto se resolviera. Así que rodeó la ciudad y se dirigió a una de las pequeñas aldeas. Allí podría abastecerse y luego dirigirse al portal espiritual, pero su plan no salió como ella esperaba. Mientras compraba cecina de foca en una tienda, oyó una voz anciana que decía: «Joe, ¿eres tú?». Se quedó paralizada. Mierda. Conocía esa voz y a la anciana a la que pertenecía. Por favor, déjame imaginar esto. Por favor, déjame imaginar esto. Realmente no quería hablar con ella ahora mismo. «Joe, sé que eres tú. ¿Vas a darte la vuelta?». ¿Por qué nunca podía oír esa voz? Sonaba como la de una abuela decepcionada, y cada vez la destrozaba. Con la cabeza gacha, derrotada, se giró y miró a la anciana parada en la calle. «Hola, Katara», dijo. «¿Cómo has estado?». Intentó sonar despreocupada. Era forzada. Katara la miró con curiosidad. «Estoy bien, Joe. ¿Qué haces aquí?». «Oh, solo algunas compras». Para cecina de foca. Ambos sabían que no era una pregunta. Sí. Para cecina de foca. Nunca comía cecina a menos que fueras de viaje y no supieras si habría suficiente comida. Sabía perfectamente que a Joe no le gustaba la cecina de foca y que solo la comía si no tenía otra opción. El paragón del agua intentó pensar en algo, cualquier cosa, que la sacara de este apuro. ¿Le he cogido el gusto?, ofreció. Katara la miró con paciencia. Joe no dijo nada más. No tuvo que hacerlo. «Lo siento», dijo Joe, cediendo al instante. Volvió a mirar al dueño de la tienda. Era evidente que estaba interesado en lo que pasaba entre ellos. ¿Podemos ir a hablar a un lugar más privado? Por supuesto, asintió. Esperó a que Joe terminara de regatear con el dueño de la tienda y tomó la cecina. Juntos caminaron por la calle principal del pueblo, de hecho, era la única calle. En cuanto llegaron a las afueras, Joe miró a la anciana. «¿Qué haces aquí, Katara?», preguntó. «Pensé que estarías en la ciudad, curando a Korra». Esa era la razón por la que el avatar estaba allí, para que lo curara él mejor. «Korra se está recuperando bien», le dijo Katara. «Está volviendo a aprender a usar control. Pero no es por eso que hablamos en privado». «¿Qué haces aquí, Joe?». «Pensé que estarías en Ciudad República, entrenando a tu aprendiz». Lo estaba. «Solo tengo algunas cosas que atender». «¿Qué tipo de cosas?». No podía mirarla a los ojos. «Cosas privadas». Katara no le creyó del todo, pero tampoco la acusó directamente. «¿Y estas cosas valen la pena dejar a tu aprendiz sola en Ciudad República?». «Naruto lo está entrenando». Ella frunció el ceño a la joven. «Él es tu aprendiz, Joe. Tú eres responsable de entrenar a Tano, no a Naruto. ¿Acaso Sokka eludió su deber contigo cuando le dio la gana?». Joe hizo una mueca y no pudo disimularlo. «Ese es un golpe bajo, Katara». «¿Estoy equivocado?». «No. Sokka siempre había estado ahí para ella, incluso antes de que se convirtiera en su aprendiz. Por eso lo veía como la figura paterna que su propio padre nunca había sido». «Entonces, ¿por qué estás aquí, Joe?». Finalmente se obligó a mirar a la anciana a los ojos. «¿Te contó Korra todo lo que pasó con el loto rojo?», preguntó en voz baja. Por lo que ella sabía. «¿Qué me pasó incluso a mí?». Katara la miró un instante. Era evidente que Joe no estaba segura de lo que ella pudiera saber. Pero también vio lo que la Paragón se negaba a sí misma, que sentía dolor. «Lo único que me dijo fue que peleaste con tu hermana. ¿Pasó algo más que eso?». Miró hacia el desierto nevado. Pronto lo atravesaría. «Necesito ir al portal espiritual». Katara también observó la naturaleza salvaje. «¿Por qué?». «Necesito hablar con alguien». «Estoy aquí. Puedes hablar conmigo». Quería hablar, de verdad. Pero Joe sabía que no podía hablar con Katara. No era la persona que necesitaba para cerrar el tema. «Lo siento, Katara. Pero necesito hablar con alguien que vive en el mundo espiritual». Sokka. Espíritus, deseaba poder hablar solo con su Shizu. Pero presentía que encontrar a Sokka y hablar con él no sería tan fácil como esperaba. «Sería genial, pero necesito hablar con otros». ¿Como quién? «Todavía no lo sé». Eso era mentira. Sabía que al menos 2 personas con las que acabaría conociendo serían su padre y su hermana. «Ya veo». Katara la miró. Supo al instante que hablaba en serio.
Tenía un brillo en los ojos y una expresión en la mandíbula que heredaba de Sokka cada vez que hablaba en serio. Y Katara hacía tiempo que había descubierto que cuando su hermano se ponía serio, era mejor prestarle atención. Hubo momentos en su juventud en los que deseó no haber sido tan arrogante como para ignorarlo. Las cosas podrían haber sido diferentes y no habrían muertos. Así que todo lo que le dijo a la joven fue: asegúrate de regresar con vida, Yue. Hay gente aquí esperándote. Lo sé. Pensó en sus compañeros paragones, su aprendiz, sus amigos y Sho. Sho fue el que más tiempo tuvo en su mente. Si hubiera sido adolescente, se habría sonrojado. En cambio, esbozó una leve sonrisa. Se dio la vuelta y abrazó a Katara. Adiós, Katara. Ella le devolvió el abrazo. Vuelve, Yue, le dijo de nuevo. Lo haré. El paragón del agua se acercó a la motonieve que había alquilado. Echó su bolsa de provisiones en la parte trasera. Una vez acomodada en el asiento, arrancó el motor. 2 segundos después, se alejaba a toda velocidad hacia el desierto, dejando atrás a los demás. Ubicación: Konoha. No sabían si el Hokage se estaba divirtiendo con ellos o no. Fuera como fuese, el equipo de Arashi había estado realizando muchas misiones en la aldea. Eran muchas misiones que debían hacerse a plena luz del día, donde todos pudieran verlos. No se les habría ocurrido de no ser por ese maldito artículo. Hoy estaban trabajando en una cafetería. Era una cafetería agradable y a la moda. Había mucha gente. Arashi, Tsukiko y Hiro hacían de camareros. La única ventaja era que podían llevar ropa informal. Tenían que meter las camisas por dentro y punto. Arashi pasó junto a Hiro. ¿Deseas que nos quedemos con los abrigos puestos?, preguntó en un susurro. Un poco, respondió Hiro. ¡Cuidado! Ambos llevaban bandejas y casi se golpean con ellas. Perdón. Revisó su agarre. Estaba un poco inestable. ¿Cómo hacen los adultos estas cosas? Práctica. Camarero. Gritó un cliente. Ambos miraron y vieron a una chica que los saludaba. Revisaron sus bandejas. La de Arashi estaba vacía. La traeré, dijo con un tono que no era precisamente de resignación. Gracias. Bajó al comedor principal y se acercó a la mesa, llena de chicas de su edad aproximadamente. Hola, les dijo a las 3 con un Glock y un bolígrafo listos. Bienvenidos al Café Leaf. ¿Qué les traigo? La chica de la izquierda lo miró de arriba a abajo. Esbozó una sonrisa que debió de considerar sensual. Se veía un poco raro en una chica tan joven. ¿Qué tal si pasamos un rato contigo? Ami. Dijo la chica de la derecha con cara de horror. No puedes decir eso sin más. Vamos, Miyumi, respondió ella. Su sonrisa se tornó cómplice. Estabas pensando lo mismo. No lo iba a decir así. ¿Seguro? Su sonrisa se ensanchó. Porque te conozco muy bien. Vaya. Pensó Arashi. Aquí vamos. Aunque quería irse, tuvo que quedarse allí esperando a que les tomaran la orden. El gerente ya les había reprendido a él y a Tsukiko por haberlo hecho antes. Chicas, vengan, dijo la chica entre Ami y Miyumi. Nos espera. Ami la miró. Tienes razón, Ringo. Lo siento. Volvió a mirar a Naruto y su sonrisa burlona regresó. Así que... intentó mantener la expresión impasible. Le gustaba pensar que estaba funcionando. ¿Qué les traigo? Les preguntó de nuevo. Me gustaría tomar algo, por favor. ¿Qué tipo? Ella volvió a sonreír con coquetería. Del tipo que creas que necesito. Esta vez, la miró fijamente. Señora, por favor, deme una orden o le pediré que se retire. El gerente les dijo que podían hacerlo si la situación se complicaba demasiado. Tuvo el efecto deseado. A Ami parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? No puedes hacer eso. Puedo y lo haré, señora. Ahora, una orden, por favor. Ringo le dijo. Tomaré una Coca-Cola Ninja. ¿Algo para comer? Le preguntó, anotando su pedido. Me tomaré un sándwich. Él asintió y miró a Miyumi. Señora. Oh, tomaré un poco de agua y un sándwich también, por favor. ¿Quieres que te traiga una bandeja de sándwiches para el té? Serían pequeños, pero habría suficientes para picar y compartir. Ella le sonrió. Sí, eso estaría bien. Él asintió y lo anotó. Finalmente, volvió a mirar a Ami. ¿Y usted, señora? Ella frunció el ceño. Tomaré un café con crema. ¿Algo para comer con eso? No. Prácticamente mordió la palabra cuando salió de su boca. De acuerdo. Bajó su libreta y agarró su bandeja. Me aseguraré de que sus órdenes lleguen pronto. No esperaron a que se levantara de la mesa para empezar a hablar. ¡Qué idiota!
exclamó Ami rápidamente. Solo estás diciendo eso porque él te rechazó, le dijo Ringo. No tenía por qué ser tan grosero al respecto. Por supuesto que lo hizo, él es así. ¿Quién soy? Pensó Arashi. No podían estar más equivocados. No era quien era él. Era como actuaba ella. Es muy lindo, comentó Miyumi. Si él miraba hacia atrás, seguro que ella lo estaría mirando. Yo habría elegido al príncipe. Hiro, le dijo Ringo. Arashi oyó el bufido de Ami desde el otro lado del café. Él es tan aburrido. Es solo educado y callado. ¿Qué puedo decir? Me gustan bonitos y encantadores. Míralo. Es el príncipe perfecto. El pelirrojo teñido resopló para sí mismo. Creo que acabamos de encontrar un nuevo apodo para Hiro. Se preguntó si podría convencer a Tsukiko de que lo llamara príncipe etiqueta. Sería muy divertido. A Hiro le daría vergüenza. De todo lo que el artículo decía sobre ellos, lo que siempre hacía protestar a Suiga era que lo hubieran llamado príncipe. ¿Qué pasa con Tsukiko? Preguntó Miyumi. ¿Y ella? Preguntó Ami, con tono desdeñoso. Está aquí. No es por ella que estamos aquí. Estoy de acuerdo con Ami en esto, Miyumi, asintió Ringo. Solo está aquí porque sus compañeros están aquí. Eso es todo. Arashi aminoró el paso al oír eso. Miró a Tsukiko. Estaba al fondo del café, en una de las zonas elevadas, recibiendo pedidos de una familia. No oyó lo que decían las chicas. Pero Hiro estaba en la zona principal. Lo oyó. Miró a Arashi, tan ofendido como él. ¿Has visto lo que lleva puesto? Preguntó Ami. Dios mío, creo que leyó el artículo y trató de mantenerlo. ¿Qué tiene de malo lo que lleva puesto? Se preguntó. Tsukiko llevaba un pantalón negro y una camiseta azul sin mangas. Se veía bien. Recordó lo que decía el artículo y no le pareció una punk con clase. ¿Quieres decir que lo extrañó? Le dijo Ringo a su amiga. Creo que se ve bien, protestó Miyumi, no muy bien. Entonces, claramente no estás viendo bien las cosas, Miyumi, le dijo Ami. Mírala. Parece que está intentando coquetear con la gente. Y también está fracasando, añadió Ringo. Supongo que sí. Lo adivinarás. Quiero decir que tienes razón. Claro que sí. Kami, ¿cómo demonios se graduó de la academia? Su voz estaba llena de desprecio. Papá me pidió un favor, dijo Ami con conocimiento de causa. ¿De qué otra manera? Eso fue todo. Ya había tenido suficiente. Se dio la vuelta y regresó a su mesa. Ami lo vio venir. Frunció el ceño y se miró el pelo. Oye, ¿dónde está nuestro pedido? Preguntó al ver que no tenía nada. Puede que salga o no, le dijo. Depende de todos ustedes. Los miró fijamente. Todos se estremecieron al verla, Miyumi más que los demás. ¿Nosotros? Preguntó Ringo, intentando parecer relajado. ¿Y nosotros? Quiero que te retrates de lo que dijiste sobre mi compañero de equipo. Miyumi chilló sorprendida. ¿Nos oíste? Sí, dijo, lo hice. Retíralo. ¿O qué? Le preguntó Ami. Estaba segura de que no podía hacerles nada. Eran clientes que pagaban. O te pediré que te vayas. ¿Y si no lo hacemos? Haré que te vayas. Esa fue una respuesta que claramente no esperaban. 3 pares de ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, mientras lo miraban fijamente. No puedes hacer eso, le dijo Ringo, tartamudeando porque ahora estaba muy nerviosa. Podemos y lo haremos. El gerente nos dijo que nos aseguráramos de que los clientes indisciplinados fueran escoltados fuera del café. Nosotros decidimos quién es indisciplinado y quién no. Se cruzó de brazos y su mirada se intensificó. Ojalá que insultar a un miembro del personal y a mi amigo se considerara indisciplinado, a menos que estés dispuesto a disculparte. ¿Disculparse? Preguntó Ami con tono agresivo. ¿Esperas que nos disculpemos? La miró fijamente, metiendo la mano y sacando un kunai. No hizo nada con él, pero verlo bastó para calmarla. Sí, discúlpate, le dijo. No tienes argumentos, Ami, solo por estar celosa de Tsukiko. Recordó que no pudo graduarse con ellos. Al parecer, no lo intentó de nuevo y se convirtió en civil. Ami lo miró con el ceño fruncido, al igual que Ringo. Miyumi fue la única que no. Miró nerviosa el kunai que él tenía en la mano y agarró a sus amigos por los hombros. Tiene razón. Lo miró y dijo, lo sentimos. Lo sentimos, dijo Ringo. Ami lo fulminó con la mirada. Él le devolvió la mirada con más fuerza y mantuvo el kunai a la vista. Lo siento, dijo finalmente. Gracias. Guardó el kunai y suavizó la mirada. Haré que otro camarero le traiga su pedido.
Tenía claro que no debían seguir hablando. Sí, sería lo mejor, asintió Ringo. Ahora que ya no tenía miedo, lo miró con otros ojos, especulativos, además. Se dio la vuelta y se alejó. Se acercó a Hiro. ¿Te importaría tomar esa mesa?, preguntó en voz baja, entregándole el pedido. Hiro aceptó la orden con bastante facilidad. ¿Los amenazaste?, preguntó. Solo por eso me los habría quitado. Vi el kunai, Arashi. No lo usé. Hiro miró la mesa. Las chicas no los miraban directamente, pero sí los observaban mientras hablaban. Se disculparon. No estarían aquí si no existiera. Él asintió. Está bien, ya los tengo. Cuidado, uno de ellos piensa que eres un príncipe, le advirtió el pelirrojo teñido. Oh, genial, se quejó, tomando su tray en la mano. ¿Ya has oído eso, no? 2 veces hoy. Se alejó para llevar el pedido a la cocina. Arashi se abrió paso por el café. Cada vez que se sentaba en una mesa donde la mayoría eran chicas, hacía todo lo posible por parecer profesional. Pero, de alguna manera, lo que hacía en la mesa de Amy se difundió rápidamente. Ahora lo miraban como si fuera una especie de animal salvaje, de esa forma en que lo encontraban atractivo y sin preocuparse por su seguridad. Media hora después, se encontró cerca de Tsukiko. ¿Todo bien?, le preguntó mientras se dirigían a la cocina con sus pedidos. Sí. ¿Por qué? Te vi discutiendo con esas chicas antes. Ahora la gente te mira como si quisieras morderlas. Tuvimos una discusión. Se resolvió rápidamente. Ella lo miró fijamente. Habría sido más conmovedor si hubiera activado el Sharingan. Eso es todo. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Eso significaba que alguien del equipo había sido el motivo de la discusión. Y considerando que Hiro estaba atendiendo esa mesa y que no parecía haber ningún problema, tuvo que asumir que ella era la razón. Debía de estar protegiéndola de ellos, a su manera. Bueno, en cualquier caso, gracias. ¿Para qué?, preguntó con tono confundido. Ella no se lo creyó ni por un segundo. ¿Sabes qué? Él sí lo sabía. Simplemente no iba a decir nada al respecto. Como sea. Para Tsukiko era evidente que él no quería hablar más del tema y estaba dispuesta a complacerlo. ¿Has oído cómo llaman a Hiro?, preguntó, cambiando de tema. Le hizo sonreír con sorna. ¿Te refieres a que lo han estado llamando príncipe? Sí, eso. Se rieron entre dientes al pensarlo. Se va a volver loco por eso. Es cierto, pero la pregunta principal es sobre ti y tu cabello. ¿Mi pelo? ¿Por qué hablaban de su pelo? Ella sonrió. Se preguntan cómo se ve sin el tinte. ¿En serio? Sí. Debo decir que me he preguntado lo mismo, admitió. Llegaron a la barra de la cocina y dejaron sus pedidos. ¿Ya has visto mi pelo rubio?, le dijo. ¿Por qué se preguntaría? Sí, pero he olvidado cómo es. Guau. Simplemente guau. Ella le dio un manotazo en el brazo. Cállate. Ah. Ambos se pusieron en alerta cuando el grito salió disparado de la cocina. Arashi sacó un kunai y Tsukiko activó su Sharingan. Hiro, cubre la puerta. Gritó la pelirroja teñida. Atravesó la puerta de la cocina por abajo mientras Tsukiko lo hacía por arriba. No se encontraron con una escena sangrienta ni de batalla. Los que estaban en la cocina estaban vivos, pero aterrorizados. El cocinero más cercano los vio entrar por la puerta. Está ahí mismo, dijo, señalando la cocina. ¿Qué es eso? Arashi y Tsukiko miraron lo que señalaba. Era una grieta en el aire. La vieron y se relajaron. Ve y dile a Hiro que se retire, le dijo Arashi. Contacta también con Rin Sensei. Yo me quedaré aquí para calmarlos. Bien. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Muy bien, les dijo al personal de cocina. Tranquilos. Todo está bajo control. ¿Estás seguro de eso?, preguntó uno de los cocineros. Sí, lo es. No te preocupes, dijo con calma. Ya hemos pasado por cosas así. Sabemos lo que hacemos. Ubicación: Isla Ember. Cuando Natsumi despertó, todavía estaba oscuro afuera. Su cuerpo se movía por instinto y procedimiento mientras su mente aún estaba aturdida. Se despejó las telarañas de la cabeza al salir por la puerta principal. El aire marino también la ayudó. Buenos días, tío, le dijo a Zuko, uniéndose a él en la playa. Buenos días, Natsumi, respondió. Miró a su alrededor. Eran los únicos allí. ¿Dónde está la tía Pri?, preguntó. Siempre los acompañaba en el ejercicio matutino. Ella duerme hasta tarde hoy. El bebé. Ah, ya veo. Se acercaba la fecha del parto. Ambos sintieron los primeros rayos del sol en el horizonte.
Fue como un pequeño cambio, como si sus cuerpos recibieran una pequeña carga que impulsa el resto. Miraron al océano y vieron cómo el cielo se tornaba rosa y luego naranja. El aire a su alrededor comenzó a calentarse. Natsumi adoptó una postura inicial y comenzó a respirar, dentro y fuera, dentro y fuera. Al amanecer, comenzó los ejercicios. Ya se los sabía todos de memoria. No siguió a su tío. En cambio, se movían al unísono. El fuego que habían creado fluía a su alrededor como agua, obedeciendo cada orden. Para ella, ahora era tan fácil como respirar. Sentía que podía hacer las cosas de otra manera. Quería experimentar, pero Zuko le insistió en que no podía hacerlo durante los ejercicios matutinos ni durante el entrenamiento. Juntaron las manos y se inclinaron ante el sol, que ya se alzaba en el horizonte. Ambos rezaron una breve oración, agradeciendo a Agni por el nuevo día. En cuanto terminaron, regresaron a la casa. ¿Entrenamos hoy?, le preguntó Natsumi a su tío mientras subía las escaleras. ¿Por qué lo preguntas? Solo quiero saber. Natsumi, ¿qué estás planeando? Nada, protestó ella. Entonces no te importa decirme qué planeas hacer hoy. No le importó. Esperaba quedar con mis amigos hoy. Si entrenamos, nos quita muchas horas. No tantas horas. Aún quedan suficientes horas, le dijo mientras cruzaban la puerta principal. Se rió. Recordaba su juventud, siempre con prisas por ir a algún sitio y hacer algo. Claro, había estado persiguiendo al avatar, pero eso no venía al caso. Está bien, está bien. No tienes que preocuparte por entrenar. ¿En realidad? Sí, de verdad. Después de todo, has mejorado en fuego control. No necesitas más entrenamiento de refuerzo. Se dirigió a la cocina, listo para preparar el desayuno. Se detuvo un momento en el pasillo, comprobando lo que acababa de oír. Espera, ¿qué?, dijo, yendo tras él. Ambos entraron a la cocina. Con un gesto de la muñeca, Zuko encendió la estufa. ¿Te sorprende que hayas estado haciendo clases de refuerzo? Bueno, no. Sabía que la estaban entrenando desde cero. Sabía que lo necesitaba. Solo pensé que estaba recibiendo entrenamiento. El entrenamiento de recuperación sonaba como si hubiera fracasado en fuego control y tuviera que empezar desde cero. De hecho, ahora que lo pensaba, eso sonaba bastante bien. Ahora no necesitas preocuparte por ponerte al día. ¿Eso significa que tengo que unirme a la clase de entrenamiento en la escuela? La miró de reojo mientras agarraba una sartén. Sí. No me digas que vas a decir que eres demasiado buena para ella. No, solo voy a extrañar mi tiempo libre. Se sintió incómoda y avergonzada cuando tuvo que quedarse al margen de esa clase. Pero eso fue cuando no tenía amigos. Ahora que los tenía, lo veía como tiempo libre. Estarás bien, le dijo Zuko. Ya pasas tiempo con tus amigos. Una clase en la escuela no va a cambiar eso, ¿no lo sabes? La miró fijamente. Natsumi, no te pongas dramática. Tus amigos no van a escaparse ahora. Pasarás el día con ellos. Se acercó a la nevera. ¿Me traes plátanos ceniza, por favor? Claro. Entró en la despensa. Por cierto, ¿qué estamos preparando? Pan caliente. Le encantaban los panqueques. Eran un desayuno delicioso. Pero si cogía plátanos ceniza, tenía un mal presentimiento. Así que hizo una mueca al salir. No me pongas plátanos ceniza, por favor. Los prefiero solos. Está bien. Ayúdame a cortar esos plátanos. Se acercó a la encimera y cogió una tabla de cortar. La colocó sobre la encimera antes de abrir el cajón de los cuchillos. Tomó el cuchillo de fruta y lo sacó. Primero separó cada fruta de las demás. Una vez separadas, empezó a cortarlas. Por cierto, creo que esta fue tu última tanda, le dijo a su tío. ¿Miraste? No realmente, pero estoy bastante seguro. Pli los encontró así, preparando el desayuno. Me pareció oler algo rico, dijo desde la entrada. Buenos días, tía, le dijo Natsumi sonriéndole. Mañana. Zuko la miró mientras revolvía la masa. ¿Cómo está el bebé?, le preguntó. Se acercó a la mesa y se sentó en su silla. Fue un movimiento gradual, ya que tenía que hacerlo despacio. Me has tenido despierta toda la noche. Se miró el estómago con una sonrisa molesta pero feliz. Este niño va a ser un problema. Mai dijo lo mismo de Izumi. Resultó que estaba equivocada. Había sido una niña tranquila, excepto en lo que se refería al fuego control. De joven, había sido una apasionada maestra fuego. Hasta que logró controlarse, las cosas podían estallar. Fueron 4 largos años. Una vez listo el desayuno, se sirvió la comida y se sentaron a comer.
A Natsumi le encantaban las mañanas así, cuando se sentaban a comer en familia. Se respiraba una atmósfera agradable, una paz y tranquilidad que alargaba la mañana. Ahora solo venían los fines de semana, ya que ella estaba despierta y tenía que ir a la escuela entre semana. Toc toc. Pli miró hacia la puerta principal. ¿Quién es? Natsumi se levantó de la mesa de golpe. Esas son Umi y las demás. Adiós. Alto. Dijo Zuko con autoridad, deteniéndola en la puerta. Date la vuelta y vuelve aquí. Ella hizo lo que le dijeron, a regañadientes. Vamos, tío. Ya sabes a dónde voy. No exactamente, pero no era eso lo que quería decir. Miró su plato. Termina lo que pusiste en el plato y límpialo. Oh, está bien. Ella podría hacerlo. Pli observó cómo su bufanda se tragaba el resto del desayuno y la lavaba rápidamente en el fregadero. Con un rápido adiós. Salió de la casa. El silencio que siguió llenó la cocina. Miró a Zuko. Es increíble, ¿verdad? Le preguntó. Hay muchas cosas que son increíbles, respondió. Eso era cierto, pero no era a eso a lo que se refería. Me refiero a ella, dijo, mirando hacia la puerta. Ha cambiado muchísimo. Él también miró hacia la puerta. Así que lo ha hecho. Cuando llegó a la isla Ember, estaba nerviosa e insegura. No ayudaba que su fuego control estuviera fuera de control. No sabía qué hacer y eso la asustaba. Pero ahora tenía amigos y sabía usar su fuego control. Tenía más confianza en sí misma y también era más asertiva. Cuando la vio, no vio a Sosin ni a Xiu en su hija. Más bien, vio a Azula y a Naruto. Ella heredó la asertividad de su abuela y la confianza. Esta se vio atenuada por el amor que sentía por sus amigos y su autoconciencia. Eso lo heredó de su abuelo. Se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. ¿Necesitas ayuda? Le preguntó Pli. No, descansa. Ya estoy haciendo bastante de eso. Él la miró, todavía sentada a la mesa. Nunca está de más pedir más, ¿verdad? Ella frunció el ceño. No eres tú la que está embarazada. No, pero estuve casado con una mujer que era muy buena con los cuchillos y era muy irritable cuando estaba tan avanzada su gestación. ¿Cuál es tu punto? Sea lo que sea que me lances, lo evitaré. En nombre de Agni, ¿qué te hace pensar que te lanzaría algo? Preguntó. La expresión de tu cara, explicó. Mai también la tenía, antes de empezar a lanzar cuchillos. Pli podría lanzarle explosiones, pero confiaba en que podría controlarlas con facilidad. Ubicación: Ciudad República. Que conste que esto es tu culpa, le dijo Tano a Asami. Estaba apoyado en la pared del callejón más para apoyarse que para parecer genial. Ella lo miró fijamente desde su asiento al otro lado. ¿Cómo es mi culpa? Estamos todos juntos en este entrenamiento. Sí, pero fue tu Sifu quien nos lo impuso. Él fue quien les dijo que pasarían tiempo en la calle, aislados de todos los recursos a los que se habían acostumbrado. Cuando Tano le preguntó cuánto tiempo sería, su respuesta fue, cuando creamos que ya ha pasado suficiente. No sabía cuánto tiempo sería, pero tenía un mal presentimiento. Por poder, eso lo convierte en tu culpa. Ella frunció el ceño y se puso de pie. No lo es. No puedo culpar a Naruto, ¿verdad? No está aquí, replicó. Asami se burló de él. ¿Quieres decir que no puedes culparlo porque te patearía el trasero sin parar? Ambos sabían que era cierto. Tal como estaban ahora, ninguno de ellos podría estar a la altura de sus maestros. Tú se interpuso entre ellos. Vamos, chicos, les dijo a ambos. No peleen. Eso no nos ayuda a ninguno ahora mismo. Ambos lo miraron. De los tres, era el único que se sentía cómodo con la situación. Probablemente porque estaban en un territorio que le resultaba más familiar. Tienes razón, tú, asintió Asami. Lo siento. Tano no dijo lo mismo, pero sí asintió a tú. ¿Y ahora qué hacemos? Les preguntó. No lo sé, dijo. Ahora realmente deseaba haberles preguntado a Mako y Bolin más sobre su infancia. Esas historias podrían haberles ayudado, haberles dado una idea de cómo vivir. Primero lo primero, les dijo tú a ambos. Necesitamos encontrar una fuente de alimento. Eso tenía sentido. ¿Como el mercado? Le preguntó a Sami. Él asintió. Pero ese es el límite superior del espectro. Tendremos que ir subiendo poco a poco hasta ahí. Ascendiendo, repitió Tano. Eso no le sonó bien. ¿Qué significa eso exactamente? Están pensando en el mercado principal, ¿verdad? Les preguntó tú a él y a Asami. ¿En el que todos piensan cuando piensan en mercados en Ciudad República? Asintieron.
Es el extremo superior del espectro, donde se venden los productos más frescos y limpios. Pero ahora mismo no podemos permitírnoslo. Así que tendremos que buscar en los mercados más económicos. Asami estaba un poco preocupada por eso. Era por su pasado. Siempre tenía la mejor comida, carnes de primera calidad y productos frescos. Nunca había habido una fruta podrida ni carne en mal estado en su mesa. No era tan arrogante como para despreciar nada que no fuera lo mejor, algo que su padre se había asegurado de que aprendiera. Pero sí se sentía un poco cansada. Pero tú sabía de lo que hablaba, así que iba a confiar en él. Parecía que ya sabía dónde encontrar esos mercados. ¿Dónde los encontramos?, preguntó. Eso no es de lo que tenemos que preocuparnos ahora, le dijo. Tenemos que preocuparnos por cuánto dinero tenemos. Los miró. ¿Qué tienen? Tano revisó sus bolsillos. No tengo nada. Asami levantó algunos billetes. Creo que tengo 5, quizás 7, le dijo Atu. Oh, muchacho, dijo, más bien para sí mismo. Tano no lo acusó de nada, pero lo miró con recelo. ¿Y eso qué significa exactamente? Que esto va a ser un poquito más difícil. No le gustó la mirada que le dirigía. Oye, si hubiera sabido que nos echarían a la calle solo con un buena suerte, habría empacado dinero. Igualmente, asintió Asami. Pero seguro que por eso nos lo pusieron así. Al parecer, sus profesores siempre intentaban pillarlos desprevenidos. Simplemente se volvieron más astutos con el tiempo. Tú levantó las manos. No los culpo. Tano aceptó la disculpa. Ya no tenía sentido sospechar. ¿Y qué hacemos?, preguntó. En este momento, busca un refugio y una oportunidad para ganar dinero. ¿Como un trabajo? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Parecemos, le explicó al miembro de la tribu, como un padre que le dice a su hijo que no coma algo. Tano frunció el ceño. Escuchó el tono de voz y no le gustó. Asami pensó rápidamente en posibles opciones de trabajo. Probablemente podríamos encontrar trabajo en mi empresa, les dijo. Así podrían ganar dinero rápidamente y encontrar techo y comida. Pero tú lo derribó. ¿Eso estaría permitido? ¿Qué quieres decir?, le preguntó. Le pareció buena idea. ¿No te reconocerían los de tu empresa si vinieras a buscarles trabajo? ¿No les parecería sospechoso? Se detuvo antes de decir nada más. Tenía razón. Puede que no se reuniera con el departamento de contratación a diario. Pero la conocían. Si la vieran llegar buscando trabajo, tendrían preguntas. No estaba segura de poder responderlas. Tano tuvo otra idea. ¿No encontraría tu Sifu la manera de impedir que consigamos trabajo en tu empresa?, le preguntó a Asami. Ella habría protestado si no conociera a su propio sensei. Ese tipo de cosas haría él, solo para complicarles las cosas. ¿De verdad creerías que haría eso?, preguntó, para asegurarse. Oye, es tu Sifu, no el mío. Claro que estaba haciendo quién sabe qué. Deseaba que ella siguiera con vida. Quizás les habría dado más ayuda que GNG o Naruto. Tú pensaba en el aspecto laboral de su problema. Si no podían ir a Industrias Futuro, y eso parecía muy probable, tendrían que buscar otros trabajos. Menos mal que sabía qué hacer en esta situación. Regentar un puesto de frutas no era lo único que él y su familia hacían en Basingse. Busquemos un bar, les dijo a Tano y Asami. Tano lo miró con incredulidad. ¿Un bar? ¿Quieres beber ahora? No, quiero ver si tienen un cartel que ofrezca trabajo temporal. Los bares del Lower Ring siempre tenían uno. Era una forma de traer algo de dinero a la familia, aunque no fuera del todo legal. Me parece un buen plan, dijo Asami, coincidiendo con tú. ¿Dónde está el bar más cercano? No sé. Entonces tendremos que ir a buscarlo, dijo Tano. Miró hacia la calle. La gente pasaba, sin darse cuenta ni preocuparse por ellos. Era extraño pensar que no podían verlos. No, no era cierto. Podían verlos. Simplemente no les importaba verlos. Los tres miraron la calle, luego se miraron entre sí. Lo que iban a hacer ahora era diferente a lo que estaban acostumbrados. Pero no lo harían solos. Y eso les reconfortó. Juntos, salieron a la calle y se unieron a la multitud. Ubicación: mundo espiritual. Cuando Joe atravesó el portal espiritual, sintió como si atravesara una cálida cascada. Se quedó con el portal a sus espaldas y contempló el mundo espiritual. Solo pensó en una cosa: hermoso. Lo que veía a su alrededor era realmente hermoso. Pero a diferencia de Hinora, no dejó que la afectara. Estaba allí por algo, y no era la belleza del mundo espiritual. Se alejó del portal y contempló el árbol del tiempo.
Lo reflexionó un momento, pensando que quizás si se acercaba a él y meditaba, encontraría la respuesta que necesitaba. Pero entonces se detuvo. No estaba allí para mirar a través del tiempo. Estaba allí para recibir la ayuda que no podía obtener en el otro mundo, así que le dio la espalda al árbol y se alejó. Solo tardó unos pasos en encontrarse lejos de los portales, en medio de un espeso bosque. Cuando miró hacia atrás para comprobar su camino, lo vio. Pero también era mucho más largo de lo que hubiera creído posible. Qué raro, se dijo a sí misma. Siguió caminando, adentrándose en el bosque. Cuanto más avanzaba, más parecía cerrarse el bosque a su alrededor. Si miraba hacia arriba, los árboles y sus ramas se cernían sobre su cabeza, impidiéndole ver el cielo. Cada ruido que hacía parecía más fuerte de lo que realmente era, resonando por el bosque con un estruendo resonante. También oyó movimiento en el bosque, crujidos, hojas temblando, sonidos extraños que podrían haber sido personas o cosas hablando entre sí. Probablemente todo era para asustarla, para advertirla. En realidad, solo la enfureció. Se quitó la mochila de la espalda y miró al bosque con una mirada desafiante. Bueno, escucha, dijo en voz alta. No sé quién, qué ni dónde estás. Francamente, me importa un bledo. Déjame en paz y me iré. Si sigues molestándome, te encontraré y te daré una paliza hasta que desees no haber pensado en mí. ¿Está claro? Solo obtuvo una risa disimulada. Resonó a su alrededor, dificultando localizarla. ¿De verdad crees que puedes hacernos daño? Le preguntó una voz. Solo eres una humana. No cualquier humana, respondió. Metió la mano bajo su camisa y sacó su medallón. Lo tenía entre los pechos y era claramente visible desde el bosque. Tuvo el efecto deseado. Las risitas se desvanecieron y el bosque parecía menos opresivo. Nada, era aprensivo, casi temeroso. Esperó un minuto más una respuesta, de cualquier tipo. Pero no ocurrió nada. Así me gusta más, comentó, caminando a grandes zancadas por el bosque. No sabía cuánto tiempo le tomó atravesar el bosque. Podría haber sido 1 o 2 horas. El tiempo dejó de tener sentido allí y no llevaba reloj. Al llegar al límite del bosque, vio desaparecer el sendero. Lo que se extendía frente a él no eran más que colinas y hierba. Miró hacia atrás y el bosque estaba mucho más lejos, mucho más lejos. ¿Es algo recurrente aquí?, se preguntó. Era como si todo el mundo espiritual quisiera alejarse de ella lo más rápido posible. ¿Solo estás tú, Yue? Se giró, con los brazos en alto, en posición defensiva. ¿Quién anda ahí?, preguntó. Sus ojos miraban, pero no veían ninguna amenaza. Vamos, ya sabes quién soy. La voz le resultaba familiar, pero no recordaba dónde la había oído antes. Era un recuerdo vago que se negaba a convertirse en algo más. ¿Quién eres? ¿No te das cuenta? La voz sonaba dolida porque ella no lo sabía. Siguió mirando las colinas. No sabía de dónde venía la voz. ¿Dónde estás? Muéstrate. No puedo. ¿No puedes o no quieres? No puedo, dijo la voz con más énfasis. Ven al agua que está colina abajo. Ya verás por qué. Extraño y confuso, pero se sintió obligada a seguir esas instrucciones. Bajó la colina. La hierba bajo sus pies estaba mojada, como si acabara de llover. Podía sentir el barro debajo. Si no tenía cuidado, resbalaría y caería. Se preguntó si caer sería igual allí que en el mundo real. El pensamiento se desvaneció rápidamente. Al pie de la colina había un charco de agua, tan grande que podía chapotear sin mojarse los pantalones. Miró a su alrededor, pero seguía sin haber nadie. ¿Dónde estás?, preguntó. Mira hacia abajo. Lo hizo y no vio su reflejo en el charco. Vio a un hombre con la dignidad de un político frente a una cámara, y cuya ropa gritaba que tenía dinero. Pero no era un hombre cualquiera. Lo conocía ese rostro. El hecho de verlo la dejó atónita. ¿Tarlock? Sonrió. No era su sonrisa de antes, ni para las cámaras ni para demostrar que tenía la sartén por el mango. No, era una sonrisa triste. Y ella sabía que era real. Hola, Yue. Levantó la vista y volvió a observar rápidamente las colinas. Él no estaba allí. Eso no tenía sentido. Pero entonces recordó que no estaba en el mundo real. Estaba en el mundo espiritual. Las cosas debían ser diferentes allí. Y no vio su reflejo en el charco. Lo vio a él. Así que eso significaba una cosa. ¿Estás atrapado ahí, no?, le preguntó. Él asintió. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Es mi castigo. ¿Castigo? Sí. Guardó silencio un buen rato.
Algunos podrían haber pensado que intentaba comprender qué le había pasado a su hermano. Y, en cierto modo, habrían tenido razón. Cuando habló, fue solo para hacer una pregunta. Supongo que no tendría sentido preguntar cómo te castigaron así, ¿eh? Tarlock asintió. Tienes razón. Había hecho suficientes cosas terribles en su vida, no solo al final. ¿Dónde está tu hermano? Debió suponer que Noatake estaba cerca. No sé. O tal vez no. ¿Por qué me hablas, Tarlock? Le preguntó. ¿Necesitas ayuda? Estoy aquí para guiarte. Había oído que siempre había un guía cuando alguien estaba en el mundo espiritual. Pero eso siempre había salido en las historias de aventuras e incluso en un par de románticas. Bueno, de algún sitio tenían que venir, supuso. ¿Cómo vas a guiarme si estás atrapado en ese charco? No estoy atrapado solo en este charco. ¿Entonces estás en todos los charcos? No solo charcos. ¿Qué significa eso? ¿Estás atrapado en el agua? Él asintió. Sí. Genial, entonces tendría que buscar agua para encontrarlo. Pensó que el mundo espiritual era extraño, pero esto parecía llevarlo demasiado lejos. Bueno, ¿por qué crees que necesito un guía? Preguntó. Tarlock parecía divertido, como si le pareciera gracioso que ella hiciera esa pregunta. Si estás en el mundo espiritual, debes estar buscando algo. ¿Sí? ¿Y? Debió sonar como una adolescente cuando habló así, hosca y grosera. ¿Sabes dónde ir? No. Como había imaginado, simplemente deambularía hasta que algo se le ocurriera. Ahora que lo pensaba, parecía que algo se le había ocurrido. Era Tarlock. Él sonrió con complicidad, al ver que ella lo había entendido. Estoy aquí para mostrarte el camino a seguir. Está bien, ¿a dónde voy? Tendrás que encontrar al resto de nuestra familia. Yue lo miró. Entonces solo tengo que encontrar a Noatake y a Sokka. Esto podría ser más fácil de lo que pensaba. Esperaba volver a ver a Sokka. Le vendría bien hablar con su antiguo Shifu. Esa no es nuestra familia, Yue, le dijo su hermano con desaprobación. La ira empezó a arder en ella ante su tono. ¿Quién era él para decirle quién era su familia? Fue ella quien tomó esa decisión, no él. Es mi familia, respondió, pero no es nuestra familia. Sabes que tengo razón. Ella resopló con desdén. Y aún así, eres tú el que está atrapado en un charco. Él no dijo nada, solo la miró fijamente. Esperó y no dijo nada. Al principio, ella se conformó con no responder. Pero su silencio la abrumó. Solo dime a dónde ir, Tarlock, dijo, rompiendo el silencio. ¿Para encontrar a nuestra familia? Sí. Ella no lo creía, pero estaba dispuesta a decírselo si él le decía a dónde ir. Te lo puedo decir, pero tienes que responder una pregunta. Yue lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? Es el mundo espiritual. Así son las cosas. Ella negó con la cabeza, incrédula. ¿Qué tan tontas pueden ser las cosas aquí? Tienes que estar bromeando. ¿Cuál es la pregunta? Tarlock la miró a los ojos. ¿Por qué niegas a la familia en la que naciste? ¿Hablas en serio? Le preguntó. Esa es mi pregunta. ¿Por qué niegas a la familia en la que naciste? ¿Has visto a nuestra familia, Tarlock? ¿Por qué no iba a negarles? Empezó a enfadarse. ¿Cómo podía hacerle esa pregunta? Sabía cómo había sido su familia, aunque no se hubieran tenido el uno al otro durante su infancia. Todo fue malo, nada bueno. ¿Estás seguro de eso? Sí, dijo ella con firmeza. La miró fijamente durante un largo instante. ¿Por qué la miraba así? Sigue el agua, le dijo finalmente. Te llevará a donde necesitas ir. Miró el charco. Simplemente estaba ahí. No se movía. ¿Cómo iba a seguirlo? Miró hacia el borde y vio el agua que se deslizaba entre la hierba en una fina línea. El camino que dejaba atrás crecía con más agua. Siguió creciendo y creciendo, convirtiéndose en un arroyo. Pero el borde delantero seguía siendo un pequeño sendero. ¿Sigue eso, eh? Preguntó ella. Será mejor que te muevas. Sí, me voy. Dejó atrás el charco, impulsada por la ira. Miró el agua. No vio a Tarlock, pero tampoco se veía a sí misma. Se movió aún más rápido por ello. No quería verlo, no quería oírle preguntarle por qué negaba a su familia. No quería saber nada de su familia. Era malo, completamente malo. Además, no estaba allí por su familia. Estaba allí para detener las pesadillas sobre Minua. Ubicación: Konoha. Arashi estaba molesto. ¿Alguien más se siente molesto? Preguntó. No, preguntó Tsukiko, manteniendo la mirada en la calle. Miró a Hiro. ¿Y tú, etiqueta? Un poco, concedió. Rin miró a su equipo.
¿Por qué están molestos?, preguntó. Cerramos la grieta sin problemas ni quejas. Creo que les molestó que los arrullaran, los exclamaran y los abuchearan al salir del café, dijo Tsukiko, mirando a sus compañeros con una sonrisa. El hombre salvaje y el príncipe en persona. Arashi replicó rápidamente. No nos llaman así. Ella sonrió. Lo estarán en breve. Kami, sálvanos. Gruñó Hiro. Se habría tapado los ojos, pero estaban caminando por la calle. Habría sido una mala idea. La pelirroja teñida lo miró. ¿De qué te quejas? Eres el príncipe. No soy un príncipe. No, tú eres el príncipe, dijo Tsukiko, sin dejar de sonreír. Es algo completamente distinto. Vio la mirada de Rin, pero no hizo nada al respecto. Estaba disfrutando de aquello. Quería disfrutarlo un poco más. La fulminó con la mirada. No estás ayudando, garra de hierro. Hizo todo lo posible por mantener la voz baja, ya que la gente los estaba mirando. Las chicas les prestaban más atención a él y a Arashi. ¿Qué tan rápido se difundió la noticia? Solo hacía media hora que habían salido del café. Su sonrisa se ensanchó. Lo sé. Solo lo estoy disfrutando. Tsukiko, dijo Rin con un ligero tono de advertencia. Ya basta. Está bien, está bien. Me detendré. Pero ella no dejó de sonreír. Hiro, ¿no eres tú a quien la gente mira como si fuera un animal recién descubierto?, le dijo Arashi. Deberías haber pensado en eso antes de sacar el kunai, replicó. No lo usé. Rin los miró a todos. ¿De verdad esto era lo que te molestaba, Arashi?, le preguntó. Abrió la boca y luego la cerró. No, en realidad. Se desviaron del tema. Entonces, ¿por qué te enojaste? Se trata de la grieta. ¿Qué? En el café. Lo solucionamos fácilmente. Nadie había entrado en la grieta ni nadie intentó atrapar a nadie, eso último no le había pasado a nadie todavía, pero nunca podían estar seguros. No me refiero a esa grieta. Me refiero a todas las grietas que hemos encontrado. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de ellos?, le preguntó. Quería ver a dónde iba con esto. Después de todo lo que hemos descubierto sobre ellos, aún no estamos cerca de descubrir dónde ni cómo los crea Titsu. Le molestaba un poco, pero al fin y al cabo, Rin comprendía la sensación, de hecho. Había veces que sentía lo mismo por algo más. Pero eso había sido cuando era más joven. Aprendió a ignorar esa sensación irritante. ¿Esperabas que todo terminara tan pronto, Arashi?, le preguntó. Se detuvieron para dejar pasar una carreta. Él la vio alejarse, abriéndose paso por la calle. Sería genial, le dijo a su sensei una vez que se fue. Que sea bonito no significa que vaya a suceder, respondió. Si desearlo hiciera realidad las cosas, la última guerra habría durado una semana y se habría resuelto una vez que la gente pudiera hablar entre sí. Ninguno de sus estudiantes dijo nada al respecto. Entendían a qué se refería. Si no hubiera habido guerra, no habría habido tantos cadáveres. Y probablemente Titsu no la habría capturado ni hecho prisionera. Lo siento, Rin-sensei, le dijo. ¿Por qué te disculpas? Me pareció un momento en el que era necesario pedir disculpas. No precisamente. Entonces, dijo Hiro, queriendo cambiar de tema. ¿Qué haremos ahora? Ten dice que es otra misión de cafetería, dijo Tsukiko con un gruñido. Puede que disfrutara de lo que les pasó a sus compañeros, pero aún le molestaba el trabajo. O alguna misión que nos convierta en algo digno de admiración, coincidió Arashi. ¿Crees que tu padre hace esto para atormentarnos? No me sorprendería que lo hiciera. Tranquilos, les dijo Rin. Parece que están pasando por algo horrible. No eres tú quien tiene que lidiar con los ojos saltones, respondió rápidamente Hiro. Ella sonrió con suficiencia. En mi época, lo hice. ¿Cuándo no había ningún pueblo? Qué gracioso, Hiro, qué gracioso. Pero sabes que eso no es cierto. No resopló ni dijo da igual. Lo que acabó haciendo fue una mezcla de encogimiento de hombros y mirada de disgusto. Pero todos sabían a qué se refería. Tsukiko interpretó que era su turno de hablar. Entonces, ¿fuiste un galán, sensei? Sí, una vez. Cuando tenía tu edad. Arashi no podía creerlo. Si el Hokage solía ser un galán, ¿por qué no lo sería su compañero? Entonces, ¿quién eras? ¿El príncipe o el niño salvaje? Al detenerse en una esquina para que el tráfico fuera más fluido, ella lo miró. ¿Crees que ese es el único tipo de coche que hay, Arashi? Es lo que tuvimos que soportar. Entonces no has aprendido lo suficiente, le dijo. El tráfico se calmó lo suficiente como para que pudieran seguir adelante. Entonces, ¿qué eras?
Preguntó Tsukiko. Yo era la chica de los misterios. La gente me miraba y se preguntaba qué sabía. Claro, añadió, dándose un golpecito en la mascarilla, esto sin duda contribuía al misterio. Nadie ha visto lo que hay debajo de esta cosa. Siendo sincera, esperaba que sus alumnos ya hubieran intentado bajarla para ver qué había detrás. Pero no hubo suerte. Arashi recibió una mirada fija de su compañera. ¿Qué? Le preguntó. Podrías ser tú quien lo consiga. ¿Qué? Señaló su cabello. Tú eres el que se tiñe el pelo constantemente. La gente se pregunta cómo se ve cuando no es rojo. Llegaron al edificio Okage. El ruido de la calle se apagó en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Subieron las escaleras hacia la oficina. ¿Quién quiere adivinar qué nos espera? Preguntó Hiro. Misión de café, dijo Tsukiko al instante. Arashi añadió. Entrega dentro del pueblo. Ambos ignoraron la mirada que Rin les dirigió al llegar a la puerta de la oficina y entrar. Ubicación. Mundo espiritual. Yoe tuvo que caminar rápido para mantenerse a la cabeza del agua. Le ardían las piernas, pero hacía tiempo que había aprendido a lidiar con ese dolor. Mantuvo ese ritmo porque no quería hablar con su hermano. Si no aparecía, no le importaba. Todavía estaba enojada por lo que le había pedido, pero había estado tan concentrada siguiendo el agua que no se detuvo a mirar hacia dónde iba. Cuando el agua dejó de moverse, finalmente levantó la vista. Uf. ¿Qué ha pasado? Se preguntó. De alguna manera, había logrado pasar de verdes colinas y valles a un páramo de tundra. No había viento que aullara en las llanuras vacías. Lo hacía parecer aún más vacío. Lo único que destacaba del páramo era una cueva. Estaba allí, sola. No la habría visto si el agua no hubiera corrido directamente hacia ella. ¿Qué hay ahí dentro? Se preguntó al acercarse a la entrada. El techo estaba a unos 60 centímetros por encima de su cabeza y los lados eran lo suficientemente anchos como para que pudiera mover los brazos. Podría entrar si quisiera. Volvió a mirar el rastro del agua. A lo lejos, crecía desde un arroyo hasta convertirse en un río, y seguía creciendo. No solo eso, sino que venía directo hacia ella. No se detenía. Si no se movía ahora, se la tragaría. Peor aún, tendría que enfrentarse a Tarlok de nuevo. Eso le dejó solo una opción. Tenía que entrar en la cueva. Así que entró. El agua no la siguió. Se alegró de ello. La cueva no descendía en línea recta. Se curvaba en espiral, casi como una escalera. Solo necesitaba una barandilla para evitar caerse. El suelo estaba cubierto de nieve, lo que hacía que Yoe tuviera que andar con cuidado al bajar. No podía apoyarse en la pared, ya que estaba cubierta de hielo. Un desliz en falso y perdería el equilibrio. Sigue adelante, Yoe, se dijo. No pienses en eso. Funcionó, hasta cierto punto. Dejó de funcionar cuando miró el hielo y no vio su rostro. Hola, Yoe, dijo Noatak desde dentro del hielo. Parecía Noatak, no Amon. Ella no le dijo nada. En cambio, miró el pasillo, todo el hielo. Él estaba en todos ellos. Así que esto es lo que Tarlok quería decir. Él está atrapado en el agua, tú estás atrapado en el hielo. Su hermano asintió. Es una ironía divertida, ¿verdad? Si quieres llamarlo así. Siguió avanzando por el pasillo. ¿Qué quieres, Noatak? Estoy aquí para guiarte. Pensé que ese era el trabajo de Tarlok. No es que lo hubiera hecho bien. Una persona puede tener más de un guía. Ella no sabía nada de eso y, en ese momento, no le importaba. Está bien, solo muéstrame a dónde ir. Ya vas para allá, le dijo. Estaba hundiéndose. No veía el fondo, pero tenía que estar ahí. Lo alcanzaría, tarde o temprano. Entonces, en realidad no te necesito. A Noatak no le ofendió el comentario. No parecía tener ninguna emoción. Probablemente provenía de todo su tiempo como Amon. ¿Tú no? Voy a bajar, le dijo brevemente. ¿Pero vas a alguna parte? Se detuvo y miró rápidamente hacia abajo. No vio el fondo. Era solo un agujero oscuro. Tenía un mal presentimiento. Le decía que mirara hacia arriba, no hacia abajo. Lo hizo, pero tampoco pudo ver la entrada. Estaba atrapada en el medio. Y no parecía que fuera a ninguna parte. Caminó un par de minutos más, pero se dio cuenta de que no iba a ninguna parte. Así que se detuvo y miró a su hermano. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. La miró a través del hielo. Quiero hacerte una pregunta. Si vas a preguntar por nuestra familia, olvídalo. Ya lo oí de Tarlok, no necesito oírlo de ti. La ira que sentía por ese tema seguía ardiendo y crecía. Noatak no pareció sorprendido. ¿Por qué le tienes tanto miedo a nuestra familia? No tengo miedo.
En realidad, no le tengo miedo a nuestra familia, le repitió, enfadada porque el concepto volvía a ser cuestionado. Simplemente preferiría que no existiera. ¿Por qué? Ella se detuvo. ¿En serio me estás preguntando por qué? Casi le gritó. Estaba tranquilo. Sí. ¿Por qué? Esta vez, ella gritaba. ¿Por qué crees? Nuestra familia era una mierda. No tenía nada de bueno. Su voz resonó por toda la cueva, rebotando a su alrededor. Pero la ignoró porque seguía concentrada en el hielo. Y ambos sabemos quién fue el responsable. Nuestro maldito padre. Yakone jugó un papel. No intervino. Espetó. Me hizo la vida imposible. Puso a mi hermana en mi contra. ¿Dices que no lo hizo? Mira lo que te hizo. Señaló el hielo, todo el hielo. Estás atrapada ahí por su culpa. Negó con la cabeza. No. Estoy atrapado en este hielo por mis propias decisiones. Decisiones que él influyó. Lo señaló con un dedo acusador. Me dices que si hubiera sido un padre diferente, un mejor padre, no habrías aterrorizado Ciudad República con los igualitarios. Su hermano no dijo nada, al menos al principio. Ella empezó a tomar su silencio como prueba. No negaré que me influyó, sobre todo en lo que se refiere a la sangre control. Pero aún recuerdo los tiempos en que era un buen padre. Entonces tuviste suerte. Él no era eso para mí. Sabes que eso no es verdad, Yue. La ira en su interior se convirtió en un infierno. ¿Qué demonios sabes de mi infancia? No tienes derecho a decirme si es verdad o no, no Attack. ¿Me oyes? No tienes ese derecho. Yue, nadie es una sola cosa. Yakone no era solo el hombre malvado que recuerdas que era. Claro que sí. ¿Cómo podría ser otra cosa? Hizo de su infancia un infierno, y su hermana había sido quien contribuyó a ello. ¿Estás seguro de eso? Sí. Tiene que serlo. Gritó. ¿Cómo era posible que no lo viera? Pero no Attack negó con la cabeza. No, no siempre fue así. Fue amable conmigo y con Tarlock. Fue igual contigo, en alguna ocasión. No, eso no era cierto. Yakone había sido un hombre malvado que le hizo la vida imposible. Su hermano se engañaba a sí mismo si pensaba diferente. ¿Y cómo iba a saberlo él? No había estado presente durante su infancia. Nunca fue amable conmigo, le dijo. ¿No crees que lo habría recordado si hubiera sido amable? ¿Que no me aferraría a esos recuerdos porque pensé que podrían significar algo más? No lo hiciste. Estaba cansada de esta charla. Él intentaba convencerla de algo que nunca sucedió. Quería seguir adelante. ¿Sabes qué? Ya terminé, no Attack. Adiós. Arriesgándose, saltó del borde y se dejó llevar por la gravedad. Nunca vio la mirada triste pero satisfecha en el rostro de Noatak. Ubicación: Isla Ember. De acuerdo, dijo Natsumi, mirando a sus amigas. Estaban en la playa, lejos de donde estarían los demás. Querían algo de privacidad para practicar. ¿Listos? Todas habían estirado y calentado. Umi asintió. Estoy lista. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Nunca habían hecho algo así. Haru mantuvo los pies separados y las rodillas dobladas. Te espero, Nat, le dijo. No te preocupes, ya voy. Miró a Osamu. ¿Listo? Probablemente era el más nervioso de todos. Y eso era porque, técnicamente, él era el objetivo. Por favor, no me maten, les dijo a ella y a los demás. Natsumi puso los ojos en blanco. Vamos, Osamu. Lo dices mucho peor de lo que es. Es fácil decirlo para ti. Tú eres el que va a estar corriendo y tratando de evitar que te golpeen. Ya lo hemos hecho nosotros, le recordó Haru. Así que deja de quejarte. Además, ¿no dijiste que querías hacer más por el club? Preguntó Umi. No me refería a ser un muñeco de pruebas. Protestó. ¿Quién querría serlo? Cállate y prepárate, le dijo Natsumi, adoptando su postura inicial. Umi y Haru hicieron lo mismo. Miró a todos sus amigos, listos para atacar. Era inútil. Solo pudo decir una cosa: los odio a todos. No, no lo haces, dijo ella con una sonrisa. Nos amas demasiado. Umi atacó primero, doblando el agua en ráfagas rápidas. Le dieron a Osamu en el pecho, y él se alegró de llevar protectores. Cayó al suelo. Ella no se detuvo, doblando el agua en ráfagas continuas. Él rodó para evitarla y ponerse de pie. Cuando lo hizo, Haru atacó. En cuanto vio el disco volar hacia su cabeza, Osamu gritó y se agachó. Oye, protestó Haru. No se supone que hagas eso. Estabas lanzándomelo a la cabeza. Ese es el punto. Miró fijamente al maestro tierra desde donde yacía en el suelo.
Creí que habíamos acordado no dispararle a la cabeza. Le gustaba su cabeza donde estaba y le gustaría que se quedara allí, muchas gracias. Haru simplemente sonrió. Si tienes tiempo para quejarte, tienes tiempo para moverte. Dobló otro disco y se lo lanzó. ¡Guau! Gritó de nuevo, poniéndose de pie a toda prisa. Apenas pudo esquivar el primer disco, pero el segundo le dio en el costado. Cayó al suelo, pero esta vez rodó con él y se puso de pie. Eso era lo que Natsumi esperaba. Tenía una bola de fuego lista y la dirigió hacia él. La vio demasiado tarde. Le dio justo en el estómago. Logró mantenerse en pie, pero parecía mareado. Gracias a Agni que aún no habíamos comido, dijo con un jadeo. Ella se detuvo y lo miró. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Sí, dame un momento. Mientras recuperaba el aliento y controlaba el estómago, la miró con ojos críticos. Si estamos haciendo este estilo de Pro Control, no puedes tener una bola de fuego esperando. Ah, cierto. Se le había olvidado. Lo siento, el entrenamiento del tío me ha hecho efecto. No solo le enseñó fuego control, sino también tácticas. El agua agarró a Osamu de la pierna. ¿Eh? Fue todo lo que dijo antes de ser arrastrado al suelo. Su cara se llenó de tierra al ser arrastrado. Natsumi miró a su amiga. Umi, nada de látigos de agua, ¿recuerdas? Se sonrojó y dejó caer el agua. Lo siento. Ella también había estado aprendiendo tácticas. Gimiendo levemente, Osamu se puso de pie. La miró con desgana. Pensé que estaban practicando Pro Control. El rubor de su rostro se intensificó. Dije que lo siento. Aún notaba el sabor a tierra en la boca. Lo comprobó con la boca. Tenía algo en los dientes. Lo escupió delante de todos. ¡Qué asco!, exclamó Natsumi. ¿Crees que es asqueroso? Soy yo quien se metió tierra en la boca. Fue sorprendente, pero la cara de Umi se puso aún más roja. Dije que lo siento. Repitió. Abrió la boca, listo para decir algo en su contra. Pero entonces se agachó hasta las rodillas, dejando que el disco volara hacia donde había estado su torso hacía un momento. Buen movimiento, Osamu, dijo Haru, con cara de asombro. Gracias, respondió, justo antes de que su pierna se dislocara y le diera en el pie. El dolor se apoderó de su pie y Haru empezó a saltar sobre el otro. Guay, guay, guay. Cantaba, intentando aliviar el dolor del pie. Osamu se miró la pierna y luego el pie. Acababa de pasar. Parecía que sí. Al parecer, su pie le dio una patada al de Haru. Lo siento, se disculpó de inmediato. No sabía qué había pasado. Me pateaste, dijo Haru apretando los dientes. Eso fue lo que pasó. Sí, pero no lo planeé. Simplemente sucedió. Pero le gustó. Sentía que tenía un poco más de poder en esta situación. Oye, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué pasa?, le preguntó Umi. Se puso de pie. ¿Por qué no peleo con ustedes en vez de quedarme ahí parado recibiendo una paliza? Tuvo que decir que le gustaba la idea. Miró a Haru y Natsumi. No estaba segura, pero parecía una buena idea. ¿Qué les parece? Haru logró volver a pisar. El dolor disminuyó, pero aún se encogió por el peso. Estoy dispuesto a intentarlo. Miró a Osamu, prometiéndole cosas en silencio. Me dará la oportunidad de recuperarlo. Lo siento, le respondió Osamu. Esa es la frase de Umi. Bueno, me apunto, intervino Natsumi. Me interesaría ver cómo termina esto. Umi se encogió de hombros. Entonces, supongo que estoy dentro. Parecía indiferente, pero todos vieron que bajaba las manos a los costados, donde estaban sus bolsas. Osamu los miró a todos. ¿Entonces vamos a hacer esto?, les preguntó. ¿Vamos a seguir con mi idea? Acabamos de decir eso. Lo sé. Quería estar seguro. Natsumi asintió. Sí, lo haremos, Osamu. Está bien, es bueno saberlo. Sí, asintió Haru, adoptando su postura, lo es. Dobló otro disco y se lo lanzó a su amigo. Osamu se agachó y volvió a golpearlo, esta vez en la otra pierna. El maestro tierra cayó con un fuerte suspiro. Se quedó sin aliento y tardó un rato en recuperarse. Osamu dirigió su atención a las chicas. Estaban listas para él. Cargó contra Umi y ella tenía el agua apuntando para golpearlo. Pero entonces cambió de rumbo y se dirigió hacia Natsumi. Ella dobló el fuego hacia sus dedos. Él bajó la cabeza y apuntó con el hombro. La golpeó justo en el estómago y ambos cayeron. Sintió dolor en la espalda y el estómago. Vale, ahora estoy de acuerdo con Osamu, pensó. Me alegro de no haber almorzado todavía. Si lo hubieran hecho, probablemente estaría vomitando ahora mismo. Osamu no se quedó abajo. Se apartó de ella y volvió a su cara. Umi y Haru lo esperaban.
Él se agachó y ella se elevó. Pero no se movieron al mismo tiempo. Ella era un poco más rápida que él. Osamu solo necesitó agacharse y luego saltar para evitar su ataque. No pudo evitar sentirse un poco orgulloso de lo que acababa de pasar. Ja, inténtenlo otra vez, los provocó a ambos. Haru se dio la vuelta. Con gusto. Pero no atacó al maestro tierra. Umi repelió sus ataques, pero no tuvo oportunidad de controlar su agua. ¿Cuándo se volvió tan bueno luchando? Se preguntó mientras se agachaba para esquivar un fuerte golpe. ¿Ayuda, por favor? Ya voy, dijo Natsumi, poniéndose de pie. En su opinión, estaba tardando demasiado. ¿Podrías ir un poco más rápido? Haru agarró a Osamu por los hombros. Si hubiera sido más fuerte, lo habría lanzado lejos. En cambio, giró y lo empujó. Osamu cayó y dejó que las almohadillas absorbieran la mayor parte de la caída. Se puso de pie de un salto. Lanzó un golpe rápido a la cara de Haru, obligándolo a bloquear. Luego lo golpeó en el estómago, o al menos lo intentó. Haru le agarró la mano a 1 centímetro del estómago. Buen intento, amigo, le dijo a Osamu, apartándole la mano. No puedes culparme por intentarlo. Empujó al no maestro hacia atrás, dándole tiempo a Umi y Natsumi para que se unieran a él. Estaban listas para enfrentarse a Osamu. Esta vez, sería diferente. Cuando por fin terminaron, media hora después, todos estaban agotados. Respiraban con dificultad mientras intentaban respirar con facilidad. Pero todos tenían sonrisas felices. Fue una buena idea, Osamu, le dijo a Haru. Gracias, respondió. Todavía llevaba las compresas y soportaba el calor del día mucho más que los demás. El sonido de las olas rompiendo en la orilla le resultaba muy tentador. Solo quería quitárselo todo y meterse en el agua. Pero no podía. No traía traje de baño. Natsumi notó que recuperaba la respiración con más rapidez. Deberíamos hacer esto más a menudo, les dijo a los demás. ¿Golpear a Osamu? Estoy de acuerdo, dijo Haru. Miró fijamente al maestro tierra. No me estabas golpeando. Al final, fue más o menos así. Les había dado una buena pelea a todos, pero se había quedado sin fuerzas al final. Les dio a todos la oportunidad de conectar un par de buenos golpes. Menos mal que tenía las sombreras puestas, de lo contrario se habría visto mucho peor. Aún así, luché contra ustedes. Umi estuvo de acuerdo. Intercambió una mirada con Natsumi. Ambas sabían lo que había estado haciendo durante la pelea. Nunca atacaba a nadie de frente. Siempre desviaba o cambiaba de objetivo en el último momento. Siempre buscaba los puntos débiles o las zonas desprotegidas. Era astuto y sigiloso. No lo menospreciaron por ello. Oye, Osamu, dijo Umi. Él la miró. ¿Sí? ¿Quién te enseñó a usar la táctica? La palabra lo dejó perplejo. ¿Tácticas? ¿Qué quieres decir? ¿Quién te enseñó a pelear así? Nadie. No, en serio. ¿Quién te enseñó a pelear así? Nadie, repitió. Natsumi lo miró con curiosidad. Tenía sentido. Ahora que pensaba en cómo peleaba, era un poco descuidado y torpe. No lo había visto durante la pelea, pero parecía que estaba usando los 3 estilos de control. No estaba acostumbrado, por eso era tan descuidado y torpe. ¿Nos estabas mirando? Le preguntó. ¿Cuándo practicábamos con el club? Él la miró, visiblemente sorprendido por su pregunta. ¿Cómo lo supiste? Ella sonrió. Lo sabía. ¿Cómo lo supiste? Sí, Nat, preguntó Haru. ¿Cómo lo supiste? Lo adiviné, dijo, mirando a Haru. Fue tu lucha. Se sonrojó un poco. Se parecía mucho a Umi. Tienes razón. Los he estado observando. ¿Eres autodidacta? Le preguntó Umi. Quedó un poco impresionada. Eso explicaría cómo pudo oponer una buena pelea contra los 3. Natsumi le dijo. Sabes, si quieres, probablemente podría darte algunos consejos. Osamu se detuvo al quitarse las protecciones. ¿En serio? Preguntó. Sí. Lo mismo digo, le dijo Haru. Umi dijo. Yo también. Miró a sus amigos. Se ofrecieron a ayudarlo. Sabía que debería haberlo esperado, pero aún así fue sorprendente. Sería genial, les dijo a todos. Gracias. Ubicación. Mundo espiritual. Yoe cayó en la oscuridad. No sabía qué tan lejos ni por cuánto tiempo caía. Simplemente sabía que caía. No vio hielo en las paredes. Eso era bueno. No necesitaba ver a Noatak. Tenía que concentrarse en su camino. Mantuvo su atención en la oscuridad hacia la que caía. Cayó. Abajo, abajo. Dao, ¿sabes? Esto está tardando, pensó. ¿Cuánto tardaría en tocar fondo? SSHHH.
Parece que ocurre en cuanto hago la pregunta, pensó, con el dolor recorriéndole todo el cuerpo. Se quedó allí, en el suelo, dejando que el dolor la invadiera. Pronto empezó a desvanecerse. Curiosamente, también lo hizo su enojo con Noatak por su padre. ¿Por qué estaba pasando eso? No quería perder su ira. Intentó aferrarse a ella, pero se le escapó. Flotó fuera de su alcance y pareció desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desaparecería así? No quería que se fuera. Quería quedárselo, como un niño con su juguete. Se puso de pie, pero tenía la vista nublada. Parecía estar en una cueva con los tobillos cubiertos de agua. También vio su ira flotando en el aire frente a ella. Era la vaga figura de un hombre que la miraba con desprecio. Se dio la vuelta y se alejó. No sabía cómo pudo hacerlo, ya que no tenía piernas. Pero ese no era el punto. «Oye», gritó. No la miró. Simplemente siguió alejándose. Empezó a perseguirlo. «Oye». No se detuvo. Recuperó las fuerzas y fue tras él. «Vuelve aquí». La figura la ignoró. Simplemente se adentró en la cueva y ella fue tras él. El agua salpicaba mientras corría, pero no lo notó. Lo que sí notó fue cómo las paredes parecían desaparecer. Un momento estaban allí, al siguiente desaparecían, reemplazadas por la niebla. Se detuvo y miró a su alrededor, intentando orientarse. El camino por el que había corrido había desaparecido. La figura también. Estaba rodeada de niebla. No le gustó esto. Adoptó una postura de agua control, esperando un ataque. Sentía que algo estaba ahí fuera, en la niebla, esperando a que cometiera algún error, cualquier error. ¿Qué eres?, dijo en voz alta. Si era un espíritu, estaba más que dispuesta a matarlo a golpes. No estaba de humor para lidiar con ellos hoy. Algo se movió en la niebla. Sus ojos captaron el movimiento y lo siguieron. Se hizo más grande y empezó a ver emerger una figura. No era la figura de un hombre. Era la de una mujer. Eso se hacía más evidente a medida que emergía. Era una mujer, pero Yoe no la conocía. Vestía una túnica sencilla y llevaba el pelo recogido en una trenza. Pero probablemente esa no era su apariencia real. Recordó a Korra hablando de cómo conoció a su abuelo allí, de lo fuerte y sano que se veía. Así que, quienquiera que fuese, podría ser falso. ¿Quién eres?, preguntó. La mujer simplemente sonrió. Hola. Te hice una pregunta. ¿Quién eres? Su sonrisa se desvaneció. ¿No me reconoces? No. Un viejo recuerdo, enterrado por los años, intentó salir a la superficie. Ella se presionó. No podía distraerse. La sonrisa desapareció por completo. Solo parecía triste. Soy tu madre. Si tú lo dices. No recordaba a su madre. Solo recordaba el calor de unas manos y una voz tranquilizadora. Pero no había un rostro, una sensación de conocimiento, que debería haber pertenecido a su madre. Se había ido mucho antes de que yo empezara a recordar cosas. ¿No me crees? ¿Puede haber tanta tristeza encerrada en una sola frase? Intentó no dejarse afectar. Funcionó, hasta cierto punto. No te conozco. Tienes razón. No me conoces. La culpa es de tu padre. Yoe se burló. ¿Qué no es su culpa? Fui. Miró al fantasma con furia, una mirada que prometía dolor. Ese no es mi nombre, gruñó. No vuelvas a llamarme así. Si el fantasma de su supuesta madre se sorprendió por su reacción, no lo demostró. ¿Por qué? ¿Por tu padre? Sí. No podías saber lo que me hizo. En realidad, dijo con tono triste, lo sé. Aunque dijo esas palabras, miró a Yoe como si no pudiera creer lo que oía. Al paragón del agua no le gustó esa mirada. Si sabes lo que hizo, ¿por qué me miras así? Yakone era un hombre malvado. No siempre. Sí, lo era. Exclamó. Era un maestro sangre, por Dios. Dominaba el submundo de Ciudad República con él. Lo usó conmigo. No me digas que no era un hombre malvado. Uno de sus primeros recuerdos era de él furioso con ella por no ser un maestro agua. La había atacado con su sangre control y la había hecho gritar. Ese grito y el dolor nunca la abandonaron. Pero su madre no la apoyó del todo. No digo que no fuera un hombre malvado, Yoe. Digo que hubo momentos en que era diferente. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo pudo ser diferente? No creía que fuera posible que eso le pasara a Yakone. Cuando se enteró de la infancia de Tarlok y Noatak, había estado esperando el giro inesperado. No se había decepcionado. Hubo momentos en que intentó ser un buen padre, tanto para ti como para tu hermana. Ella se burló. Mentira. Lo fue, tal como hubo momentos en que fue horrible con Minhua. Eso no podía ser cierto.
Minghua había sido la gemela favorita, solo por ser maestra agua. Sí, claro. La miró con una expresión seria. Joe sintió un ligero escalofrío en la garganta al verla. No sabía por qué. Si hubieras prestado atención a lo que estaba pasando, lo habrías visto, le dijo la sombra. Sí que presté atención, protestó. ¿De qué otra manera se habría dado cuenta cuando Yakone tenía un brillo peligroso en la mirada y quería torturarla? ¿Acaso tú? Ise. Entonces, ¿te diste cuenta cuando Yakone te trató bien o cuando lastimó a tu hermana? Le preguntó. ¿Qué? Así que no lo sabías. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Acaso le estaba diciendo la verdad ahora? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué intentaba desmantelar la imagen que yo tenía de su padre? Le estaba haciendo creer que era algo más, algo que no había visto, y no le gustaba. Por favor, no hagas esto, le rogó a la sombra. ¿Hacerlo? Haz que Yakone sea diferente ante mis ojos. Déjame tener esto. Que me quede con la idea de que era un hombre malvado. Por favor, déjame conservar esto. Haría lo que fuera porque siguiera siendo así. ¿Cualquier cosa? Ella asintió. Sí. Por favor, déjame conservar esa imagen. Era su salvación, su refugio. La sombra se encogió de hombros. No es asunto mío. Se perdió en la niebla. Espera. Vuelve. Se adentró en el desvanecimiento, persiguiendo a su supuesta madre. No puedes dejarme con esta duda. Vuelve aquí. Lo único que oyó fue su voz resonando a su alrededor. Ubicación: Konoha. Resultó que Arashi tenía al ganador. La misión consistía en ayudar al servicio de correos del pueblo con las entregas. No eran entregas comunes. ¡Ay, no! Era el tipo de entregas en las que tenían que transportar cajas o paquetes grandes a la vista de todos. Y además, tenían que hacerlo en público. Para cuando terminó, Arashi solo tenía una cosa que decirle a Tsukiko. Odio a tu papá. Haz fila, amigo, le dijo. Señaló hacia atrás con el pulgar. La fila empieza aquí. ¿Les importa si me uno a ustedes? Preguntó Hiro desde su cama. Todos estaban pasando el rato en su habitación. En realidad, era más como esconderse porque sabían que reporteros y fotógrafos estarían al acecho en el complejo Uchiha. Este parecía un lugar seguro por ahora. Por supuesto, respondió ella. Arashi apoyó la cabeza en la pared. Tenemos que hacer algo con todos ellos. ¿Cómo qué? No sé, algo. Se recostó en la silla de Hiro. Sabes, a estas alturas, no creo que podamos hacer nada. Podríamos correr, ofreció Hiro. ¿Dónde? Le preguntó Arashi, adelantando la cabeza. Lejos de ellos. Echó la cabeza hacia atrás. Me funciona. No funcionaría, les dijo Tsukiko a ambos. Simplemente nos seguirían. Y serían tenaces. Lo más probable es que aún tuvieran energía cuando los pusieran a prueba. Hiro quería asfixiarse con una almohada. Tiene razón. Lo harían. Tendremos que pensar en otra cosa para distraerlos. Siempre podríamos poner a alguien más en su camino, sugirió Arashi. Estiró las piernas en el suelo. ¿Tu primo está listo para la tarea? Habría salido en defensa de Tsume, diciendo que no era algo que se pudiera desechar para escapar. Pero se detuvo cuando su protesta se convirtió en una idea. ¿Sabes? Podría ser. Tsukiko intercambió una mirada con Arashi. Ambos estaban confundidos por lo que acababa de decir. Hiro, estaba bromeando. No iban a lanzar a Tsume a los periodistas. Eso requería un egoísmo que ninguno de ellos tenía. Al menos él creía que no. ¿Se equivocaba? Hiro vio lo que sus compañeros estaban pensando. Lo veían claramente en sus caras. Bueno, no la arrojaremos a los lobos, dijo. Simplemente la dejaremos a ella y a sus compañeros en su camino. Así podrán hablar cuanto quieran y podremos escapar. Eso es cruel, protestó Tsukiko. No le importaría. De hecho, probablemente lo disfrutaría. Sus compañeros no opinaban lo mismo. ¿Estás seguro? ¿Y estamos hablando solo de ella o de todo su equipo? Preguntó Arashi. Era algo que debían asegurar. Hiro lo miró. Excelente punto, Arashi. Podemos usar a su equipo como distracción. Les encantará estar frente a los periodistas. Hasta que ya no les guste. Estaba seguro de que, con el tiempo, perderían todo interés en los medios. Le restó importancia con un gesto. Ya nos ocuparemos de eso más tarde. Tsukiko sintió que lo que estábamos hablando se estaba volviendo sombrío y sombrío. ¿Podemos hablar de otra cosa? Les preguntó a los chicos. Sí, claro, coincidió Arashi, mirando a Hiro. ¿Qué tal los exámenes, Chunin? Esta vez son en Konoha, ¿verdad? Él asintió. Lo son. ¿Crees que Rin Sensei intentará unirse esta vez?
Esa fue una pregunta estúpida. Debería saber cuál sería la respuesta. Claro que sí. Tsukiko estuvo de acuerdo con Hiro. Si acaso, apostaría a que la presionarán para que nos unamos. ¿Por quién? No por tu padre. Aunque odiara a Okage en ese momento, Arashi también sabía que Madara jamás permitiría que nadie hiciera nada, no si no quería. No presionaría a Rin para que se uniera a los exámenes. Ella pensó lo mismo. Todos lo pensaban. Su padre no le haría eso a Rin. No él, sino algunos de los de arriba, seguro. ¿No era por eso que querían que fuéramos a los exámenes en el país del agua? Hiro asintió. Sí, los descendientes de las leyendas. Querían mostrar su poder a las otras aldeas. Se preguntó por un momento lo enojados que estaban cuando los tres se negaron. El mismo pensamiento rondaba la mente de Arashi. Simplemente se le había ocurrido de otra manera. Según él, se negaron porque no estaban listos. Si eso molestaba a los superiores, era su problema. La pregunta que los había atormentado la primera vez. ¿Estamos listos? Les preguntó a los demás. Ambos asintieron. Claro que estamos listos, dijo Tsukiko con seguridad. Hemos estado entrenando duro y a todos nos ha ido de maravilla con nuestras invocaciones. Cuando se trataba de ese tipo de entrenamiento, solía acompañar a Hiro o Arashi. Así, conseguía un sensei para ese tipo de entrenamiento. Hiro estuvo de acuerdo con ella. Lady Sakura era incansable en su entrenamiento. En todo lo que le pedía a Hiro que hiciera, le exigía que lo diera todo y aún más. Algunos días eran agotadores, pero aprendió a disfrutarlo. También se dio cuenta de que ella lo hacía porque él iba a ser el médico del equipo. Y el médico no podía permitirse ser descuidado. Esa impresión se reforzaba cada vez que se ofrecía como voluntario en el hospital. Arashi sabía que su entrenamiento con Jugo le estaba afectando. Estaba siendo entrenado para pensar y prever lo que podría suceder. Su estilo de lucha se estaba volviendo rápido y preciso, como una serpiente que ataca a su presa. Aún lo hacía suyo, especialmente usando trucos y distracciones en el combate. Jugo parecía aprobarlo, sobre todo porque no decía nada al respecto. Solo hacía que Arashi luchara con más fuerza y durante más tiempo. Además, su control sobre el chakra era excelente. Eso era algo que todos compartían del entrenamiento. Entonces, ¿aceptaremos la invitación a los exámenes? Les preguntó. Tsukiko puso los ojos en blanco. ¿Alguna vez has oído hablar de hacer una pregunta estúpida? Preguntó. La miró fijamente. Qué gracioso, garra de hierro. Qué gracioso. A veces, hay que hacer preguntas estúpidas. Eso es discutible. Pero sí sabía lo que no lo era. Si Rin Sensei nos ofrece la oportunidad de presentarnos a los exámenes, la aprovecharemos. Nos presentaremos, llegaremos hasta el final y ganaremos. ¿A alguien más le parece buena idea? La pelirroja teñida estaba convencida. Me parece bien. Hiro también estaba convencido, pero también tenía otra idea. ¿Sabes? Tsume y los demás probablemente pensaron lo mismo cuando fueron al país del agua. Y todos habían visto cómo terminó aquello. Tsukiko no perdió la confianza. Esta vez será diferente. ¿Por qué? ¿Porque tenemos la ventaja de jugar en casa? Exactamente. Proclamó ella, señalándolo con un dedo. Arashi miró a su amigo. ¿Por qué te haces el abogado del diablo, Hiro? ¿No quería convertirse en Chunin? Alguien tiene que hacerlo, para que no nos envanezcamos todos. Si eso sucedía, era probable que acabaran en un lugar donde no querían estar. Por mucho que quisiera creer que eran invencibles, su abuela y sus enseñanzas lo desvanecieron. Toc toc. Las tres cabezas se giraron hacia la puerta. ¿Sí? Gritó Hiro. Hiro, soy mamá. Se relajaron un poco. ¿Qué pasa? ¿Tus amigos se quedan a cenar? Cena. En cuanto Tsukiko oyó esa palabra, recordó algo importante. Rayos. Me tengo que ir. Les dijo, levantándose de la silla. ¿Qué pasa? Arashi le preguntó preocupado. Tengo esa segunda cita con Shin. Ah, sí. Ya nos lo contaste. Y le pareció bien. ¿A dónde van esta vez? No sé. No estaba segura de si debía estar nerviosa por eso o no. Nos vemos. Salió de la habitación por la ventana. Arashi se apartó para que ella pudiera irse. Tanto él como Hiro la vieron saltar a los tejados y desaparecer. Miró a su compañero. ¿Crees que deberíamos ir tras ella? No, dijo Hiro rápidamente. No estamos acosando a Tsukiko. No es acosarla, es asegurarse de que se divierta. La primera cita no salió bien, ¿recuerdas? Eso se llama acecho, muchacho de pueblo. Toc toc. Hiro. Volvió a gritar su madre. Miró a Arashi. ¿Y bien?
Claro, puedo quedarme. No era como si tuviera nada más que hacer esa noche. Ubicación. Mundo espiritual. De alguna manera, Joe se perdió en la oscuridad. No sabía cómo sucedió mientras perseguía una sombra en la niebla. En un instante, estaba en la niebla. Al siguiente, la niebla desapareció y solo vio oscuridad. Aunque era molesto, eso no era lo peor. Lo peor era cómo pensaba en Yakone. Estaba volviendo a ver su infancia. Pero la veía de forma diferente a como la recordaba. Veía una imagen más completa. Cuando recordaba algo de una manera, lo veía con más detalle. Vio a su padre obligando a Minhua a torturarla porque no sabía agua control. Pero luego lo vio golpear a Minhua porque no quería torturarla. No quería torturar a su hermana en absoluto. Cuando veía a su padre dejarla sola en su habitación sin comer, también lo veía negándole comida a Minhua porque no lo había impresionado lo suficiente con su control. Las veces que había visto a su hermana darse un festín eran las únicas en las que podía tener tanta comida en el plato. Era una forma de torturarla. Yakone lo había hecho a propósito. Y, sin embargo, tenía recuerdos donde lo veía intentando ser un buen padre. Cuando eran pequeños y tenían pesadillas, Yakone era quien los acompañaba toda la noche, consolándolos y siendo un padre bondadoso. Cuando se lastimaban, él era quien besaba sus heridas y se aseguraba de que estuvieran bien cuidados. No quería ver esos recuerdos. Pero era lo único que podía ver. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. ¿Por qué estaba cambiando su visión de Yakone? Intentó rechazarlo, mantener viva su ira y odio hacia él. Pero por muchas veces que los evocara, se desvanecían en los recuerdos. ¿Por qué me haces esto?, gritó en la oscuridad. No le importaba con quién hablaba. Solo quería una respuesta. No estoy haciendo nada, niña, respondió una voz que no había oído desde su infancia. En cuanto lo oyó, se quedó paralizada. Abrió los ojos de par en par, tan abiertos que habrían resultado cómicos en cualquier otra circunstancia. No, protestó. No es posible. Se oyó una risita, llena de diversión seca. Su columna vertebral se estremeció al oírla. ¿Cómo es posible? Al fin y al cabo, estamos en el mundo espiritual. Aquí pueden pasar muchas cosas. Su miedo se desvaneció. Adoptó una postura de combate, escudriñando la oscuridad con la mirada. ¿Dónde estás?, exigió. Muéstrate, bastardo. ¿Por qué debería? ¿De qué te serviría? Su voz sonaba divertida y triste a la vez. Así es como se habla con tu padre, Fui. No me llame así, gritó. Ese no es mi nombre. Su voz resonó en la oscuridad. Reverberó a su alrededor y fue lo único que oyó. Cuando su voz se apagó, solo hubo silencio. ¿Esa es la manera de hablar con tu padre, Yue?, preguntó Yakone, con el semblante sombrío de un juez. Escuchar esa voz, algo tan desconocido para ella, apagó la furia y la ira que la embargaban. La dejó vacía. Perdió la compostura y suspiró derrotada. ¿Para qué me molesto? Es inútil. ¿Qué es? Todo esto, dijo, señalando la oscuridad. Vine a detener mis pesadillas, pero no tiene sentido cuando todos parecen querer aprovecharlas y cambiar lo que creía que era mi infancia. En ese momento, se habría dado por vencida y se habría marchado con gusto. Aunque estuviera en la oscuridad total, estaba segura de que podría encontrar el camino de regreso al mundo físico. ¿Eso es lo que piensas? ¿Qué más hay?, preguntó a su voz. No sabía dónde estaba. Su voz hablaba como si la rodeara. Me conformaba con pensar que eras un hombre malvado, Yakone, que disfrutaba torturándome cuando le apetecía. Me conformaba con pensar que Minhua era tu niñita, que recibía un trato especial solo por ser maestra agua. Ahora eso ha quedado hecho trizas y ya no sé qué pensar al respecto. Por un momento, la voz no dijo nada. Esperaba que fuera porque había ganado la discusión. ¿Recuerdas por qué viniste aquí, al mundo de los espíritus?, le preguntó la voz de Yakone. Claro que sí. Vino a librarse de sus demonios. Ahora se le echaban encima. No había esperanza. Viniste a deshacerte de Minhua. Ella era una parte particularmente importante de los demonios. ¿Sí? ¿A qué te refieres? Si viniste a deshacerte de ella, ¿por qué hablas conmigo? Su primera réplica habría sido decir que era porque él le hablaba y no se iba. Se detuvo y se dio cuenta de algo. Desde que conoció a Tarlock en ese charco, no habían hablado de Minhua. De lo que habían hablado era de la familia en general. Se había aferrado a Yakone porque él era la razón por la que no le gustaba su familia. Eso la había estado atormentando durante todo este maldito viaje. ¿Ves ahí?
Su voz sonaba segura y alegre, feliz de que ella hubiera encontrado la respuesta. Se preguntó cómo era capaz de ver lo que ella pensaba si ni siquiera ella podía verlo. ¿Dónde demonios estaba? ¿Qué quieres decir? Preguntó, queriendo saber su respuesta. Estás aquí para calmar tus demonios. Todos tus demonios. Eso me incluye a mí y lo que hice. Finalmente apareció frente a ella. Recuperó su postura, alerta. Lo vio y lo primero que notó fue su edad. Este no era el hombre en la flor de la vida que recordaba. Era un hombre lo suficientemente mayor como para tener nietos y disfrutar de su compañía. ¿Se habría visto así si aún viviera? Sus ojos, viejos y marchitos, vieron su postura. La analizaron, buscando puntos débiles. Al no encontrar ninguno, la miró con aprobación. Sokka te enseñó bien. Lo hizo, y por eso Yoe se sintió agradecida. Era el padre que necesitaba y conseguí, le dijo al difunto, con un orgullo descarado que se reflejaba en su voz. Si Yakone se sintió insultado por el comentario, no lo demostró. Qué curioso, lo habría hecho cuando ella era niña. En cambio, solo parecía triste. Sí que lo era, asintió. Te seré sincero, Yoe. No fui el mejor padre. Lo intenté, pero no siempre funcionó. Lo sé. Lo recuerdo. Y también sabes que no fuiste la única a la que hice daño. En todo caso, tu hermana fue más lastimada que tú. Había visto los recuerdos y sabía que decía la verdad. Simplemente no quería creerlo. Toda su vida, se había sentido víctima durante toda su infancia, mientras que su hermana salía impune. Que esa idea cambiara, no le gustó mucho. Pero por mucho que no le gustara, tuvo que afrontar la realidad. Era la verdad. ¿Y? Preguntó. Él se apartó de su camino. Y yo no soy la persona con la que necesitas hablar, ¿verdad? No, no lo era. Había una persona con la que yo tenía que hablar. ¿Dónde está? ¿Dónde la encontrarás? Ella lo miró fijamente. ¿Hablaba en serio? Allí estaba, atrapada en la oscuridad, y él iba a decirle eso. Pero se contuvo para no alterarse. Miró la oscuridad, con un pequeño temor invadiendo su mente. ¿A dónde voy? Preguntó. Yakone simplemente hizo un gesto. Solo tienes que caminar hacia adelante. Lo has hecho desde que llegaste. ¿Por qué deberías detenerte ahora? Era molesto, pero también tenía razón. Ella pasó junto a él, lista para adentrarse en la oscuridad. Yoe. Ella se detuvo, a 1 centímetro de él. ¿Qué? Preguntó sin mirar atrás. Por si sirve de algo, lamento haber sido un mal padre. Oyó esas palabras y apretó las manos. La ira le ardía en el pecho. Antes no era un infierno furioso. Era una brasa, algo que podía convertirse en llamas. No lo permitió. Solo dijo, te odio, joder. Lo sé. Dio un paso más y la oscuridad se desvaneció con una explosión de luz tan brillante que tuvo que cubrirse los ojos. Ubicación: Isla Ember. Se sentaron en el terrence, disfrutando de un helado. El sol comenzaba a descender. Pronto desaparecería tras la isla, cubriéndolo todo con sombras. Natsumi había decidido hacía tiempo que el anochecer en la isla Ember era un lugar mágico. Allí, parecía que el tiempo era eterno y demasiado breve. Se preguntó si habría alguna manera de alargarlo. ¿Estás bien, Nat? Le preguntó Umi. ¿Qué? Dijo ella saliendo de sus pensamientos. ¿Estás bien? Sí, solo estaba pensando. Debe ser algo pesado. Se te está derritiendo el helado. Si algo sabía Umi de Natsumi cuando eran amigas, era que jamás dejaría que el helado se derritiera. No cuando podía comerse y disfrutarse. Bajó la mirada y vio que su helado se estaba derritiendo. Uf. Corrigió el problema rápidamente. Cuidado con que no te dé un vuelco el cerebro, dijo Al con complicidad. Eso duele. Estaba demasiado ocupada devorando su helado como para prestarle atención. Así que cuando se detuvo de repente y se sujetó la cabeza, él asintió. Te lo dije. El dolor fue intenso, pero desapareció rápidamente. Vio su sonrisa burlona. Cállate, Aru. Él solo rió. Oye, mira, dijo Osamu. Parece que los surfistas se están peleando otra vez. Se acercaron a la cornisa y observaron la playa. Como dijo, los surfistas ya estaban nadando en el agua, acercándose a las olas. Pensé que ya habrían terminado, dijo Natsumi. Está oscureciendo. Eso no los detendría, dijo Umi, observándolo todo. Mientras haya luz, surfearán. Es genial, si lo piensas, comentó Osamu. A Haru no le pareció genial. Irías montado en un fino trozo de madera sobre el agua y es igual de probable que te estrelles. No, gracias. Es el maestro tierra en ti hablando. Tiene buen sentido.
¿Y tú qué, Nat? Le preguntó al maestro Fuego. Ella apartó la mirada de los surfistas y la dirigió hacia él. ¿Qué? ¿Surfeando? Sí, dijo asintiendo. Los miró. Se lanzaron al agua, saltando sobre sus tablas con una facilidad que solo se lograba con la práctica. Nadaban y esperaban. La ola crecía tras ellos. Ninguno miró atrás mientras se levantaban y surfeaban. Lo hacían parecer fácil, por no decir genial. Parece interesante, dijo, con la mirada fija en la acción. Pero también parece algo peligroso. Uno de los surfistas se cayó al agua. Regresó rápidamente y no parecía tener moretones. Pero eso no significaba que no los tuviera. Osamu no veía qué tenía de malo. Uni estaba de acuerdo con él. Esa es la mitad de la diversión, Nat, le dijo. Deberíamos probarlo algún día, sugirió a los demás. Sí, no, dijo Haru rápidamente. Vamos, Haru, le dijo Uni. Podría ser divertido. Paso. Me gustaría mantener los pies en tierra firme. No me sorprende, dijo una voz tranquila y adulta a sus espaldas. Después de todo, eres un maestro tierra. No querrás mojarte, ¿verdad? Todos se quedaron paralizados al oír esa voz. Nunca la habían oído. Voltearon la vista y vieron a Hilal de pie junto a su mesa. Hola, dijo amablemente, aunque les dio la sensación de que no lo era. Soy Hilal. Deben ser los amiguitos de Natsuko. Natsumi habló. Eligió sus palabras con cuidado. Sí, somos sus amigas. Miró a la estudiante de último año. Llevaba una camisa y una falda. Sencillas, pero a la vez, las hacía lucir glamurosas y elegantes, como Teja. A diferencia de Teja, usaba la ropa como si fuera una herramienta y un arma. Su rostro era bonito, como si perteneciera a una revista que Haru y Osamu fingían no leer. Pero sus ojos lo desfiguraban. Eran penetrantes, inquisitivos, buscando sus debilidades y esperando explotarlas. Ah, ya veo. ¿Y también sois amigos de Emma? Les preguntó, esperando pacientemente una respuesta. Ahora Nat sentía que no debían responder. Pero tenían que hacerlo. La conocemos. Entonces, ¿son amigos? Su mente se llenó de pánico. Esto es una trampa. Esto es una trampa. Quería avisarles a los demás, pero sabía que apartar la mirada no sería buena idea. Solo esperaba que pudieran, era una trampa. No diría amigos, le dijo Osamu, hablando con cautela. Solo la conocemos. Alguien más subió al terrense. Era Takumi. Echó un vistazo a lo que ocurría y se acercó. No corrió hacia ellos. Fue un paseo tranquilo, un poco rápido. Hola, chicos, les dijo. ¿Qué pasa? Se alegraron de verlo, pero Hila habló primero. Estábamos hablando de algo que interrumpiste, Takumi. Su voz cambió, mostrando más virulencia. Tenía una opinión clara de él y ambos lo sabían. Se encogió de hombros. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Se acercó a la mesa, intentando interponerse entre ella y ellos. Por supuesto que todo está bien, solo estaba hablando. Ahí es cuando eres más peligroso, pensó para sí. Esperó a que dijera algo. No lo hizo. Se impacientó y le molestó que se comportara así. Tenía que haber alguien que le arruinara la diversión. Miró más allá de él, a la mesa. No se crean importantes, les dijo. ¿Qué? Preguntó Natsumi instintivamente. No pienses que ser amiga de Natsuko y el resto de su grupo significa que eres importante. No lo eres. Solo eres un personaje secundario en nuestra saga. Pronto te irás. Se dio la vuelta y se marchó. Todos la vieron marcharse. El grupo de Natsumi respiró aliviado. Gracias por salvarme, Takumi, dijo Haru agradecido. Él asintió. Me alegro de haber subido cuando lo hice. Umi seguía viendo a Hila irse. Una profunda incertidumbre se le formó en el estómago. ¿Qué quiso decir con eso? Preguntó. Esas palabras eran casi como llamarla inútil sin pronunciar la palabra. No pienses en eso. Eso es lo que hace. Una vez intentó arruinar su amistad con los demás. Cuando fracasó, decidió asegurarse de que no hicieran otros amigos, mantenerlos aislados e impopulares. Funcionó, en parte. Pero eso no importaba. Los niños seguían pensando en ella. Tenía que apartarla de sus pensamientos. Oigan, si no tienen nada que hacer, empieza una barbacoa en la playa. ¿Quieren venir? Osamu volvió a mirar la playa. Vio el inicio de una fogata. La gente empezaba a reunirse a su alrededor. ¿Con los surfistas? Preguntó. Sí. Tanto él como Umi tenían sonrisas idénticas. Era perfecto. Nos encantaría ir, dijo antes de que Haru pudiera protestar. Suena divertido.
Todos terminaron su helado y siguieron a Takumi escaleras abajo hacia la playa. Apartaron de sus mentes los pensamientos sobre Ila y sus palabras. Funcionó un poco. Ella permaneció en sus mentes el resto de la noche. Ubicación: Konoha. Arashi no estaba realmente viendo la tele. Estaba encendida y él estaba sentado en el sofá frente a ella, pero no la estaba viendo. Su mente estaba en otras cosas, en cosas más importantes. Sus pensamientos eran un revoltijo de grietas, su estatus de galán, los exámenes Chunin, su familia y la cita de Tsukiko. Eso último lo sorprendió e intentó no pensarlo demasiado. Pero seguía rondando en su mente. ¿Por qué? Sabía que se había ofrecido a cuidar a Tsukiko en su cita, pero solo porque le preocupaba que terminara como la primera. Tsukiko era buena persona, no quería que le volviera a pasar algo así, pero pensaba eso como su compañero y amigo. ¿O era algo más? Su mente se dirigió al instante a aquella noche en que hablaron. No estaba seguro de qué había pasado, pero ahora sabía que no era lo que ninguno de los dos quería. Vio a dónde iban sus pensamientos y frunció el ceño para sus adentros. Mal Arashi, se reprendió. Basta ya. Itachi saltó al sofá, aunque se quedó paralizado ante esa mueca. Oye, ¿estás bien? Le preguntó a Arashi. La pregunta lo sacó de sus casillas. Miró al niño. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Seguro? Porque esa mirada da un poco de miedo. Le daba escalofrío solo mirarlo. Arashi dejó de fruncir el ceño. Lo siento, fue una mala idea. Ah, vale. No iba a preguntar qué era lo que pensaba, no fuera a ser que volviera a fruncir el ceño. Miró la tele. ¿Qué ponen? No estoy seguro. Estaban pasando un anuncio. Entendía la idea detrás de los anuncios, pero seguían siendo molestos. Lo único más molesto que ellos eran los anuncios de radio. Al menos con estos había un aspecto visual que podía disfrutar. Pero seguían distrayendo. Pensé que estabas viendo algo. Itachi había oído cómo encendían la televisión una hora antes. ¿Había sido otra persona? Sí, pero mi mente ha estado preocupada. ¿Con tus nuevos fans incondicionales? Preguntó con una sonrisa cómplice. Parecía que en la academia solo hablaban de ese artículo. Habría sido más gracioso si no hubiera visto a chicos de su edad diciendo que estaban enamorados de su hermana. Si la conocieran como él, no dirían esas cosas. Entre otras cosas, admitió la pelirroja teñida. ¿Y cómo era ir por la aldea con la gente fijándose en ti? Le decían eso cada vez que iba con sus padres al supermercado a hacer recados. Siempre lo habían conocido como el hijo del Hokage. Y no le importaba. Así era él. Arashi pensó en lo que había pasado ese día. Había muchas chicas mirándolo con ojos llenos de emoción. Se alegró de no haber sido el único allí hoy. Raro y espeluznante, dijo finalmente. La puerta principal se abrió. Ya estoy en casa. Gritó Tsukiko. Bienvenido a casa. Gritó Mito desde el segundo piso. Entró directamente en la habitación. Hola chicos, les dijo a los chicos en el sofá. Hola, ¿qué tal la cita? Preguntó Arashi. Hizo todo lo posible por parecer despreocupado. Por la forma en que ninguno de los dos lo miraba raro, diría que lo había entendido. Bien, al principio, dijo ella, entrando en la cocina. Al principio. Repitió. No me digas que te llevó a otra cabaña del jabalí. ¿No aprendió Shin la primera vez? No, no lo hizo. De hecho, me llevó a un buen restaurante. Fue un caballero durante todo el proceso. Bueno, eso estuvo mejor. Al menos no tuvo que salir a hablar con Shin. ¿Y qué pasó? ¿Te dejó con la cuenta? No, dijo ella, sacando un vaso de agua. Justo cuando estábamos a punto de comer, nos vieron. Por cómo lo dijo, no sonó bien. Itachi sintió curiosidad. ¿Cómo lo notaste? Le preguntó a su hermana. Noté como si un grupo de chicos nos viera juntos. La mirada de Arashi se desvaneció. ¿Sus amigos? Si ese era el caso, la conversación sería necesaria después de todo. Estaba seguro de que podía pedirle ayuda a Hiro. No, solo un grupo de chicos. Fue un poco, pero no mucho. ¿Qué hicieron? Me miraban fijamente. Mucho. Se estremeció un poco al recordarlo. Todavía puedo sentir sus ojos fijos en mí. Era como si estuvieran mirando un trozo de carne. Ah, caray. Lo siento, garra de hierro. Ella lo ignoró con un gesto. ¿Sabes la parte triste pero rara? ¿Qué? Ni siquiera intentaban dar la impresión. Simplemente se quedaron atónitos al verme. Creo que algunos intentaban armarse de valor para acercarse y hablar conmigo. Se alegró de que eso no hubiera sucedido. Podría haber empeorado mucho las cosas.
Entonces, ¿qué terminaste haciendo? Terminó el agua y la dejó en la encimera. Saltó por encima del sofá y se dejó caer en él. Intentamos comer, pero las miradas nos incomodaban. Al final nos marchamos temprano. Pagamos los dos, añadió. Eso es bueno. Se encogió de hombros. Fue mejor que la primera cita, pero no mucho. Quería pasar página. ¿Qué hay? Se acomodaron en el sofá y se pusieron a ver la tele. Mientras los Genin veían el programa, sus mentes se alejaron de los problemas y preocupaciones del día. Ubicación: mundo espiritual. Cuando la luz se atenuó, Joe se atrevió a abrir los ojos. Se encontró en la orilla de un río. No era la orilla de ninguno de los dos polos. Sintió la hierba bajo sus pies. Percibió un olor intenso. La hierba fresca se mezclaba con el aroma del río. Era un olor limpio, un olor puro. Se sentía en paz con ese olor. Se sentía en paz mirando el río. Era ancho y recorría su cauce sin dificultad. El agua era de un azul intenso que brillaba con la luz del sol. La otra orilla estaba a la vista, pero parecía estar a un largo paseo a nado. Se preguntó si alguien habría intentado cruzar el río a nado. Había alguien más en la orilla. Estaba sentada en el suelo, cerca del agua, con los brazos alrededor de las rodillas. Joe sabía quién era. Caminó hacia ella. No se sentó. Hola, Minghua, dijo, mirando al río. Hola, hermana, dijo. Su voz sonaba infantil. Pero era porque era una niña. Era exactamente como yo la recordaba de cuando vivían con Yakone. Vestía de azul, tanto la camisa como los pantalones. Estaban limpios y eran de buena calidad. De niñas, yo la veía con esa ropa y sentía que le estaba yendo bien. Ahora, la veía y veía a una prisionera con ropa elegante. Volvió a mirar el río. ¿Dónde estamos? El mundo de los espíritus, tonto. Ella se rió, haciendo que su trenza rebotara. Joe se encontró sonriendo. Recordó esa risita. Ella también la tenía. Compartían esa risita cada vez que encontraban algo gracioso. Era uno de los pocos momentos de su infancia en los que amaba a su hermana. Bueno, ¿dónde estamos en el mundo espiritual? Esta vez no rió. Miró el agua con ojos sombríos. La hacían parecer mayor de lo que era. El río de la eternidad. Esas simples palabras la hicieron detenerse. Miró el río para comprender lo que oía. El río de la eternidad. Cualquiera que estudiara e investigara el mundo espiritual sabía lo que era incluso antes de intentar entrar en él. Este lugar era el principio y el fin de todas las almas. Si los espíritus deseaban regresar al mundo físico, solo tendrían que adentrarse en estas aguas y renacer con una nueva vida. El río no tenía principio ni fin, ella lo veía con facilidad. Miró a su hermana. ¿Quieres renacer? Minghua asintió. Quiero una nueva vida. Aquí no hay nadie para mí. Eso estaba mal. Su familia estaba allí. ¿Pero los había visto? Al hacer esa pregunta, Joe supo la respuesta. No. No es que pudiera culparla por eso. Como ya sabía, no tenían una familia muy buena. Pero ella sí tenía a alguien allí. ¿Y Gasan? Ya pasó página. Me dijo que fue divertido y que nos volveremos a ver. Parecía molesta y esperanzada al mismo tiempo mientras miraba el río. ¿Por qué no fuiste tras él? Habría pensado que su hermana la habría seguido. Te estaba esperando. El silencio que hizo antes de hablar lo dijo todo. Joe finalmente se sentó a su lado. Juntas, observaron el río fluir. El silencio entre ellas no era incómodo ni de enojo. Era solo silencio. Ninguna dijo nada, prefiriendo observar el río. Pero el silencio terminó cuando Joe miró a su hermana. ¿Quieres empezar tú o lo hago yo? Viniste a buscarme. Deberías empezar. Bien. Respiró hondo y dijo, lo siento, Minghua. Lamento haber estado tan dispuesta a odiarte y no haber comprendido tu situación. Creía que eras la chica especial de Yakone. Solo cuando lo complacía, dijo con amargura. Cuando no. No hace falta que me lo digas. Puedo adivinar lo que hizo. La imagen estaba muy clara en su mente. Minghua la miró. ¿Puedo sentarme en tu regazo? La pregunta fue tan repentina e inesperada. Joe habría dicho que no, preguntado por qué por instinto. En cambio, abrió los brazos. Claro. Su hermana se subió a su regazo y se acurrucó rápidamente. La rodeó con los brazos, estrechándola contra su pecho. Era una sensación agradable sostener a una niña así. Esperaba haberlo hecho con su propia hija. Pero eso no iba a suceder ahora. Lamento lo que te hice, dijo Minghua. No pudo evitar que una pequeña sonrisa se extendiera por sus labios. Quizás tengas que ser un poco más específico.
El humor era autocrítico, pero considerando lo que se habían hecho a lo largo de los años, podía servir. Su hermana también sonrió, captando la gracia. Pero la sonrisa no duró mucho. Siento haberte cortado el útero. No fue mi intención hacerlo así. La sonrisa se borró de sus labios. Se quedó allí sentada en silencio, todavía abrazándola. Sé que lo eres. Lamento haberte cortado los brazos. Podría vivir sin brazos. Ya lo viste. Pero no poder dar a luz. Eso es mucho peor. Ella no quería hablar de eso. ¿Qué tal si simplemente acordamos que lo que nos hicimos estuvo mal? Minghua asintió. Por supuesto. Un pensamiento extraño asaltó al paragón del agua. Si nos hubiéramos sentado a hablar, probablemente nada de esto habría sucedido. Qué irónico que esa idea solo se le ocurriera en retrospectiva. Pero sabía por qué solo se le ocurrió ahora. Su hermana también lo hizo. Nos enojamos y peleamos demasiado rápido como para hacer eso. Lo sé. Cada vez que se encontraban, se lanzaban directamente a la pelea. Si no podían luchar, se gritaban y se insultaban. Eran hermanas, pero simplemente se hacían eso. Nunca lo pensaban. Lo siento, Minghua. Y lo siento, Fui. No se asustó al oír ese nombre. Solo apretó los dientes. Por favor, no me llames así. No es mi nombre. Minghua la miró. ¿Por qué? Preguntó con los ojos brillantes. Es tu nombre. Es el nombre de una niña que no pudo hacer nada para protegerse y se odiaba por ser así. Me cambié el nombre para ser otra persona, alguien más fuerte, alguien capaz de hacer algo. No me lo quites, por favor. Cada vez que escuchaba su nombre original, sentía que esa niña débil regresaba. Y odiaba cada vez que eso sucedía. Su hermana la miró un buen rato. De acuerdo, dijo, comprendiendo. Ya no te llamaré así. Se inclinó y abrazó a su hermana con fuerza. Gracias, Minghua. Ella la abrazó con la misma fuerza. Se quedaron así un buen rato, reconfortándose con una sensación que jamás imaginaron tener. Cuando terminaron, Minghua se bajó de su regazo y miró el río. Tengo que irme. Lo sé. Se levantó. Miró a su hermana por última vez. Adiós, Minghua. Adiós, Yue. Te amo. Esas palabras fueron sinceras y sinceras. Yue nunca pensó que las escucharía de ella. Yo también te amo. Observó a Minghua dar sus primeros pasos en el río. Luego se dio la vuelta y se alejó. Cuando dejó de oír el chapoteo de alguien que se metía en el agua, no se detuvo. No miró atrás. Sabía lo que había sucedido. Siguió caminando por la hierba. Un espíritu envuelto en una capa blanca y negra en movimiento la esperaba cuando el río desapareció de su vista. Shifu, dijo a modo de saludo. Yue, ¿has encontrado lo que buscabas? Le preguntó. No, pero conseguí lo que necesitaba. Me alegra oír eso. Señaló hacia atrás. Los portales están por allá. No los veo. Lo único que vio fueron pastizales, nada más que kilómetros de pastizales. Alguien te ayudará a llegar allí. ¿Quién? Un gran lobo blanco apareció detrás de él. Se acercó a ella, oliendo su mano. Ella lo miró y sonrió. Hola, Aquela. Miró a Shifu. ¿Está Sokka por aquí? Quería hablar con su antiguo Shifu antes de venir al mundo de los espíritus. Era improbable, pero aún tenía esperanza. No, está ocupado con Suki. Esa era toda la respuesta que necesitaban. Aquela la guió y ella la siguió. Shifu los observó alejarse un rato. Un segundo después, estaba allí. Al siguiente, había desaparecido.